Capítulo 1. El segundo año y 9 meses de haberme casado con Oliver Rodríguez, Julieta Cruz recibió una llamada telefónica. La verdadera señorita Cruz ya se ha recuperado. Dentro de medio mes regresará al país para reemplazarte. Durante estas 2 semanas no debes causar ningún problema. Los 50 millones acordados se transferirán íntegramente a tu cuenta. La llamada se cortó, y la mano de Julieta tembló levemente. Ella, realmente podía dejar antes a la familia Rodríguez. 3 años atrás, las familias Cruz y Rodríguez unieron fuerzas. Aquella alianza matrimonial había sido el centro de todas las miradas. Pero en el momento crucial, la joven señorita Cruz cayó repentinamente enferma de una dolencia extraña. La familia Cruz selló la información a toda prisa y fue a buscar a Julieta, que hacía voluntariado en un pequeño orfanato. Esta cooperación entre ambas familias es vital. Si no fuera porque te pareces en un 80% a mi hija, ¿crees que una oportunidad así te habría tocado a ti? La señora Cruz soltó una risa fría, con una mirada cargada de desprecio desde lo alto. Contrato de 3 años. Cuando se cumpla el plazo, coges el dinero y te largas. Aunque no quería meterse en ese lodazal, no tenía elección. La víspera de la boda, Julieta pasó la noche en vela memorizando de principio a fin los gustos y disgustos de Oliver. Después del matrimonio, se volcó por completo en complacerlo y en mantener la relación entre ambas familias. Sabía que Oliver solía estar tan ocupado que olvidaba comer, así que ella misma compraba los ingredientes más frescos y, todos los días, experimentaba en la cocina con distintas cocinas para llevárselas. Sabía que él tenía compromisos sociales, así que soportaba el viento helado y lo esperaba durante horas en la puerta para recogerlo y llevarlo a casa en cuanto saliera. Todo el mundo decía que ella amaba a Oliver con locura. Oliver lo escuchaba, pero por fuera siempre se mostraba frío como el hielo, hasta que apareció Laura, el llamado Ángel de la Caridad. Según los rumores, promovía obras benéficas por todo el mundo. Llevaba una vida vegetariana y, como un ángel de la mitología occidental, irradiaba una luz suave por todo su ser. Oliver quedó profundamente atraído por ese resplandor. De la noche a la mañana parecía haber perdido el alma por Laura. Desde entonces, en sus ojos solo existía ella. Desvió grandes sumas de dinero de la empresa para invertirlas en los proyectos benéficos de Laura. Incluso, pese a la oposición de muchos, suspendió varias veces las juntas de accionistas solo para conducir coches de lujo y acompañarla por las calles a rescatar gatos callejeros, para que Laura pudiera dormir tranquila. Oliver no volvió a casa ni una sola vez durante 3 meses. Poco a poco, comenzaron a circular rumores en el círculo social. Decían que ella era más digna de ser la esposa de Oliver, pero a Julieta no le importaba en absoluto. Solo quería aguantar esas 2 semanas, cobrar el dinero e irse a perseguir su nueva vida. La llamada de la familia Cruz acababa de terminar cuando entró otra. Los dedos de Julieta se detuvieron un instante antes de contestar. Trae una cena nocturna a la empresa. Cocínala tú misma. Oliver, como siempre, daba órdenes directamente. En su voz se percibía una frialdad distante. Julieta sostenía un termómetro que marcaba 40 grados, y apenas logró mantenerse en pie. Pero en casa ya no hay suficientes ingredientes. ¿Y si compro de ese lugar que tanto te gusta? Si no hay, ve a comprarlos. Oliver la interrumpió con frialdad, sin dejar lugar a discusión. El estómago de Laura es muy delicado. No puede comer cosas de fuera. Al oír el nombre de Laura, Julieta lo entendió todo al instante. Siempre que se trataba de ella, Oliver no dudaba jamás, y mucho menos existía espacio alguno para negociar. Está bien. Julieta no dijo más y aceptó directamente. Después de que le llevaran los ingredientes, pasó otras 2 horas cocinando con esmero hasta preparar un plato que dejara satisfecha a Laura. La empleada doméstica no pudo evitar indignarse por Julieta. Ay, ¿cómo pueden hacer que una esposa enferma cocine una cena nocturna para otra mujer a estas horas? Señora, ¿no se siente agraviada? Julieta se detuvo un segundo mientras empaquetaba la comida y sonrió, negando con la cabeza. Comparado con la libertad y el dinero que estaban a punto de llegar, aquello no era nada. El viento nocturno de finales de otoño era especialmente frío. Sumado a la fiebre, Julieta se puso un abrigo extra antes de salir. Bajo las prisas de Oliver, llegó a la empresa lo más rápido posible, pero no esperaba que, en el instante en que Julieta Cruz, jadeando, abrió la puerta, un cubo de agua fría le cayó de frente. Con un fuerte chap, el líquido helado se coló a toda prisa por su cuello, haciéndola estremecerse de frío. Lo siento, señorita Cruz. No sabía que estaba justo en la puerta. Laura decía, lo siento, pero en sus ojos no había ni rastro de arrepentimiento. Julieta apenas se pasó una mano por la cara para quitarse el agua cuando oyó desde dentro la voz gélida de Oliver. Ya está. ¿Qué haces ahí parada? Entra de una vez. Apretó los dientes y entró sin decir nada. Oliver abrió el recipiente,
Sacó la comida con movimientos suaves y se la acercó cuidadosamente a la boca de Laura. La ternura en sus ojos era tan intensa que parecía desbordarse. Laura sonrió con timidez, con las mejillas sonrojadas mientras lo miraba. Julieta, como una marioneta, permanecía de pie a un lado, sin expresión alguna, con la ropa empapada goteando agua. Observó cómo Laura se comía la comida poco a poco, mientras la ropa sobre su propio cuerpo parecía volverse cada vez más fría. Cuando guardó los recipientes y se dispuso a irse, Oliver habló de repente. «Espera, haré que un asistente te lleve a cambiarte de ropa». Julieta se detuvo. «De paso, ve a la farmacia y compra unas cajas de medicina para el resfriado para Laura. Me preocupa que vaya demasiado ligera y se enfríe». Al oír eso, en los labios de Julieta apareció fugazmente una sonrisa de autodesprecio. ¿Cómo iba Oliver a preocuparse por ella? No era más que una limosna ocasional. Capítulo 2. Después de que Laura terminara de tomar el medicamento para el resfriado, Oliver Rodríguez la llevó de regreso a la casa de los Rodríguez, llevándose también a Julieta con ellos. Julieta bajó del coche y, arrastrando los pasos de cansancio, se dirigió hacia la puerta principal, pensando que por fin podría dormir bien. Pero Oliver movió apenas un dedo. Un guardaespaldas corpulento se colocó de inmediato frente a la entrada, bloqueándola por completo. Laura salió de casa esta noche tras discutir con su familia. Si no la acogemos, no tendrá a dónde ir. Julieta asintió levemente, indicando que no tenía objeciones. Sin embargo, el guardaespaldas siguió plantado en la puerta, sin la menor intención de apartarse. Ella alzó la vista con cierta confusión y se encontró de frente con la mirada de Oliver, tan fría que helaba la sangre. «Esta noche, dormirás en el patio». Julieta se despejó al instante, quedándose rígida en el lugar. «Oliver, no pasa nada. Deja que la señorita Cruz se quede, al fin y al cabo. Ella es tu esposa». Laura se aferró al brazo de Oliver y fingió interceder con unas palabras suaves. «¿Esposa? ¿Ella se merece ese título?». Oliver soltó una risa burlona, con un brillo de desprecio en los ojos. «Ya te lo dije, con ella solo fue un matrimonio de conveniencia. A la única persona que realmente me importa eres tú». Al decirlo, clavó la mirada en Laura. Ni siquiera se dignó a dedicarle a Julieta una sola mirada. Julieta apretó instintivamente los puños. Las uñas se le clavaron profundamente en la carne, y la sonrisa en su rostro ya no pudo sostenerse, pero al recordar la advertencia de la familia Cruz, solo pudo cerrar los ojos y respirar hondo. En su fuero interno se repitió que, antes de irse, no debía causar ningún problema. «Está bien». Julieta bajó la mirada y asintió con docilidad. Después de que ellos dos entraron en la casa, ella buscó un rincón relativamente limpio y se tumbó allí. El sueño la invadió con fuerza y, al final, cayó en un profundo sopor. A medianoche, de pronto comenzó a llover a cántaros. La lluvia empapó rápidamente su ropa, y el frío le caló hasta los huesos. Julieta se despertó de inmediato. Un estruendoso trueno resonó sobre su cabeza. Se estremeció de miedo y levantó la vista por reflejo. Vio vagamente el reflejo de una habitación del segundo piso. Oliver consolaba con sumo cuidado a Laura, asustada por los truenos, formando un contraste brutal con la desdichada Julieta que se encontraba abajo. A la mañana siguiente, Oliver abrió la puerta de una patada con un fuerte «van» y encontró a Julieta en el patio, temblando de frío. «¿Anoche fuiste tú quien envió las sábanas que le causaron alergia a Laura?». Ella se incorporó con dificultad y negó con la cabeza. «Yo no mandé a nadie a llevar sábanas, ni sé a qué es alérgica. No intentes discutir». Oliver le agarró la muñeca con fuerza, el rostro completamente sombrío. «Todo en esta casa lo gestionas tú. ¿Cómo no iba a ser cosa tuya? Así que todo ese desinterés tuyo de antes era fingido. ¿Estabas esperando a que bajara la guardia para aprovechar esta oportunidad y atacar a Laura? De verdad que no fui yo». Julieta intentó explicarse desesperadamente, pero Oliver hizo un gesto con la mano, ordenando que la llevaran a la fuerza hasta la mesa del comedor. «Alguien venga, que se beba estas 10 tazas de leche. Ni una gota puede quedar». El rostro de Julieta se volvió instantáneamente pálido como el papel. Era gravemente alérgica a la leche. Con solo una gota le salían erupciones por todo el cuerpo, y mucho menos podría soportar tanta. Julieta luchó por ponerse de pie, pero 2 sirvientes la presionaron con fuerza contra la silla. Vaso tras vaso de leche fue vertido a la fuerza en su boca. Un ardor intenso le quemaba la garganta, tanto que apenas podía respirar. Cuando las 10 tazas fueron terminadas, Julieta se desplomó débilmente sobre la mesa, incapaz de moverse por el dolor que recorría su cuerpo. Entonces, en sus oídos resonó la voz fría de Oliver. «Te lo dije, ahora solo amo a Laura. Espero que lo recuerdes bien y no albergues ilusiones de que pueda sentir algo por ti». Julieta abrió con esfuerzo los ojos hinchados.
Movió apenas los dedos con todas sus fuerzas y perdió el conocimiento. Ella lo sabía. Sabía que Oliver no la amaba, así que nunca había esperado sus sentimientos. Solo que, en el fondo de su corazón, alguna vez hubo una pizca de esperanza. Ahora parecía que no había sido más que una ilusión. Capítulo 3. Después de desmayarse, Julieta tuvo un sueño muy largo. En el sueño, alguien le limpiaba suavemente la frente y le daba con cuidado el medicamento para el resfriado, hasta que aquel ardor inexplicable en su pecho se calmó por completo. Eso le recordó a su abuela, fallecida hacía ya muchos años. No pudo evitar murmurar: «Abuela, no te preocupes, ya casi puedo irme». «¿Irte?». Una voz masculina abrupta la interrumpió. Julieta abrió los ojos de golpe. Era Oliver. Al ver que Julieta había despertado, tiró de inmediato la toalla que tenía en la mano. Su mirada volvió a ser tan fría como siempre. «¿Irte a dónde?». Sus ojos afilados se clavaron en ella. Julieta forzó la calma y explicó: «Soñé con cuando de pequeña estaba a menudo hospitalizada, pensaba en irme del hospital». Oliver la miró con desconfianza durante un instante, pero no le dio más vueltas. Le lanzó un informe médico. «El doctor dice que no tienes nada grave». Luego sacó otra cosa, una invitación. «Laura dijo que se sentía mal por haberte hecho pasar la noche bajo la lluvia. Te invita a asistir a la subasta benéfica que ella organiza». Julieta bajó la mirada al recordar la advertencia de la familia Cruz. Asintió con docilidad. No importaba. Solo quedaban 7 días más, y podría marcharse. Tras cambiarse al vestido de gala, Julieta bajó sola. Vio a Oliver hablando seriamente con su asistente, revisando detalles. Se acercó un poco más y entonces escuchó claramente de qué estaban hablando. Resultó que, para sorprender a Laura, él había puesto todo su empeño en planear un gran espectáculo de fuegos artificiales, como si hubiera notado la cercanía de Julieta. Oliver le indicó al asistente que se retirara y le lanzó una mirada fría. «Vamos». Después de la lluvia, North City parecía aún más fría. El coche avanzaba a toda velocidad, y Julieta no pudo evitar apretarse más el abrigo alrededor del cuerpo. Al llegar al lugar de la subasta, Oliver se sentó directamente en la primera fila. Laura, vestida con un lujoso vestido rosa, estaba de pie en el escenario y le dedicó una sonrisa tímida. Sus miradas se encontraron durante largo rato, ignorando por completo a Julieta, que estaba a un lado. La subasta comenzó pronto. Laura presentaba con soltura cada una de las piezas, haciendo todo lo posible para que la idea de la donación benéfica calara en el público. Oliver observaba fijamente aquella figura encantadora sobre el escenario. La comisura de sus labios se curvó ligeramente, como si estuviera admirando un tesoro único en el mundo. 2 horas después, Laura terminó su discurso de agradecimiento. De pronto, sobre el cielo de la subasta al aire libre estallaron fuegos artificiales. No solo apareció el nombre de Laura, sino también varios corazones animados que cambiaban de forma a su alrededor. Ella miró el cielo con sorpresa y caminó paso a paso hacia él. «Oliver, gracias por la sorpresa que preparaste para mí. De verdad me encanta». Oliver le apretó la mano con fuerza y, con ternura, le secó las lágrimas del rabillo de los ojos. «Mientras a ti te guste, todo lo que haga vale la pena». Después de eso, ambos se abrazaron con fuerza, recibiendo las bendiciones de todos los presentes. Laura de verdad tiene mucha suerte, con un marido tan guapo, rico y que además la ama, gritó alguien entre la multitud. Oliver negó con la cabeza y, mirando a Laura a los ojos, respondió con seriedad: «La suerte la tengo yo». La multitud estalló de inmediato en una algarabía aún mayor. Laura bajó la cabeza con timidez, pero de pronto vio a Julieta en un rincón y su expresión cambió un poco. «Oliver, la señorita Cruz todavía está aquí. No digas ese tipo de cosas. Si lo escucha, me temo que se pondrá triste». Al oír eso, los ojos oscuros de Oliver se enfriaron al instante. «¿Y a ella qué?». Laura sonrió, pero lanzó en secreto una mirada triunfante hacia Julieta. Julieta se quedó un segundo en silencio y siguió sentada tranquilamente en la silla. Tenía razón. No hacía falta preocuparse por ella, porque, de principio a fin, a ella no le importaba en absoluto. Capítulo 4. Los deslumbrantes fuegos artificiales danzaban en el profundo cielo nocturno, brillantes como meteoritos, pero el accidente estalló de repente. De pronto, uno de los fuegos artificiales cayó sobre el escenario y explotó con violencia. El fuego se propagó a una velocidad vertiginosa. Los equipos electrónicos cercanos quedaron completamente calcinados, y todo el recinto sufrió una fuerte explosión en cuestión de segundos. Los invitados gritaban y huían en todas direcciones. Oliver apretó los dientes y protegió a Laura con fuerza entre sus brazos, sin prestar la menor atención a Julieta, que estaba a un lado. Los tres quedaron rápidamente rodeados por las llamas. Oliver empapó su chaqueta con agua mineral.
La envolvió firmemente alrededor de Laura y avanzó hacia la zona donde el fuego era más débil. Julieta miró a su alrededor y dio un paso para seguirlos. De repente, una estructura metálica cayó desde atrás. Julieta aceleró el paso, pero una punzada de dolor agudo le atravesó la espalda, haciéndola gemir ahogadamente. Extendió la mano con dificultad y llamó con voz débil: «Oliver», pero él no se dio la vuelta. En lugar de eso, alzó a Laura en brazos y salió corriendo a toda velocidad hacia el exterior del mar de fuego. El humo se volvía cada vez más espeso, las llamas cada vez más feroces. La última chispa de esperanza se extinguió por completo. Julieta, aplastada por el peso, fue incapaz de moverse y, poco a poco, perdió el conocimiento entre el humo denso. Cuando volvió a despertar, el fuerte olor a desinfectante invadió sus sentidos. Julieta abrió los ojos instintivamente. «¿Ya despertaste?», siguió la voz con la mirada y vio a Oliver de pie en la puerta, con expresión indiferente. «A Laura le encanta el hojaldre del callejón norte del sur de la ciudad. Ve ahora mismo a comprarlo. Anoche se asustó mucho. Yo no puedo moverme de aquí. Tengo que quedarme con ella todo el tiempo». Dicho esto, sin esperar respuesta de Julieta, regresó apresuradamente a la habitación de Laura. Julieta se obligó a bajar de la cama. Tenía el rostro pálido y la herida de la espalda seguía doliendo de forma persistente. Al salir, incluso la enfermera que estaba a un lado no pudo evitar detenerla. «Señorita Cruz, su herida aún no ha cicatrizado. Si sale ahora, es muy probable que se infecte». Julieta solo negó con la cabeza y, apoyándose en la pared, insistió en salir sola. 3 horas después, Oliver recibió el hojaldre y frunció el ceño al instante. «¿Por qué está todo frío?» «Julieta, ¿otra vez estás haciéndolo a propósito contra Laura?». Su rostro se oscureció por completo mientras le agarraba la muñeca con fuerza. Julieta se defendió instintivamente. «No es así, fui lo más rápido que pude, pero no esperaba que...». «Basta». Oliver tensó el rostro, con la irritación creciendo en sus ojos. «No busques más excusas». Con voz helada, parecía querer decir algo más, cuando de pronto se oyó desde fuera la voz frágil de Laura. «Oliver, ¿dónde estás?». Oliver soltó la mano de golpe y la empujó con fuerza hacia atrás, saliendo apresuradamente por la puerta. Julieta, sin poder reaccionar a tiempo, chocó contra el marco de la puerta. La herida se abrió de nuevo y la sangre empapó la camisa blanca como la nieve. Se mordió el labio inferior y soportó en silencio aquel dolor punzante. Tras un largo rato, logró ponerse en pie y, cojeando, se dirigió al despacho del médico. Después de tranquilizar a Laura, Oliver salió a buscarle el medicamento y escuchó a varios auxiliares comentando entre ellos: «Desde el sur de la ciudad hasta aquí hay por lo menos 2 horas de camino, y ese lugar siempre está lleno. Hacer fila lleva como mínimo 1 hora más». Otro auxiliar negó con la cabeza, suspirando: «Si lo piensas bien, ¿qué mujer sería capaz de hacer algo así? La señorita Cruz debe amar a su marido hasta el extremo. Incluso herida, prefiere ir ella misma». Oliver se quedó inmóvil por un instante y frunció ligeramente el ceño. En su interior surgió, de forma inexplicable, una sensación desconocida. No podía atraparla, ni comprenderla. Capítulo 5. El día en que Julieta recibió el alta, Oliver vino de manera poco habitual. Ayudó rápidamente a acomodar las cosas y se sentó con Julieta en el asiento trasero. De pronto, el asistente de delante recibió una llamada urgente y su rostro cambió al instante. «Malas noticias, presidente Rodríguez». A la señorita Laura la acosaron mientras hacía labores benéficas en la zona montañosa. La mirada de Oliver se enfrió de golpe. Su expresión se volvió terriblemente sombría. «A la zona montañosa». Solo esas pocas palabras bastaron para helar el ambiente. El asistente no se atrevió a decir nada más. Con manos torpes, arrancó el coche, pero falló varias veces seguidas. Oliver ya no pudo contenerse. «Bájate, conduzco yo». Oliver siempre había sido frío y dueño de sí mismo. En más de 2 años de matrimonio, era la primera vez que Julieta lo veía tan nervioso. Como era de esperar, Laura era especial para él. El rugido del motor rompió el silencio de inmediato. El paisaje a ambos lados de la carretera pasó volando frente a las ventanillas. Oliver fijó la vista al frente. La velocidad del coche aumentaba sin parar. No se sabía cuánto tiempo había pasado cuando sonó un chirrido ensordecedor de frenos. Julieta se aferró con fuerza al cinturón de seguridad y giró la cabeza hacia la ventana. Vio a Laura rodeada por varios aldeanos de mirada turbia, encogida en el centro y temblando. ¿Qué están haciendo? He venido con buena intención a traerles comida». Los aldeanos se miraron entre sí y mostraron sonrisas obscenas. «No queremos comida. Con tenerte a ti nos basta». Mientras hablaban, extendieron al unísono sus manos sucias hacia Laura. «Van». Tras un fuerte golpe, el hombre que parecía el cabecilla fue pateado con violencia y cayó al suelo.
soltando gemidos ahogados. Oliver lo miró desde lo alto y escupió lentamente una sola palabra: «Lárgate». Los demás aldeanos retrocedieron unos pasos, muertos de miedo. Laura se lanzó de inmediato a los brazos de Oliver. Las lágrimas brotaron sin control. «Oliver, por fin llegaste». Estaba tan asustada, tenía miedo de no poder esperarte. Oliver le dio unas palmaditas suaves en la espalda, con movimientos cuidadosos. No dejaba de tranquilizarla. «No pasa nada, no pasa nada. No volveré a dejarte sola nunca más». Dicho esto, tomó a Laura de la mano y caminó hacia el coche al borde de la carretera. Avanzaron tan rápido que se olvidaron por completo de Julieta, que había quedado atrás. Julieta estaba a punto de dar un paso cuando alguien la detuvo de repente. «Alto, tú vienes con ellos, ¿verdad?». El cabecilla ya se había levantado del suelo, con el rostro lleno de rabia. «Si ella se fue, entonces tú la reemplazas». Con expresiones feroces, varios hombres se abalanzaron sobre Julieta, sujetándola con fuerza e inmovilizándola. El rostro de Julieta palideció al instante. Empezó a forcejear desesperadamente. Giró la cabeza y mordió con todas sus fuerzas el brazo más cercano. El hombre gritó de dolor y soltó la mano de inmediato. Julieta salió corriendo hacia la carretera sin pensarlo, intentando alcanzar el coche. «Oliver, la señorita Cruz todavía no ha subido, ¿no le pasará nada?». Laura miró varias veces hacia atrás, con expresión dubitativa. Oliver no se dio la vuelta. Echó un vistazo por el retrovisor y arrancó el coche directamente, solo que los dedos con los que sujetaba el volante temblaban ligeramente. «Esperen, espérenme». Julieta tropezó con unas piedras, cayó al suelo y se levantó con dificultad, avanzando tambaleante hacia ellos. Oliver parecía haber tomado una decisión definitiva. Abrió la boca. Su voz sonó algo ronca. «Vámonos primero. Ella puede arreglársela sola». Nada más decirlo, el coche aceleró de golpe y salió disparado. Julieta se quedó mirando el vehículo que se alejaba, con los ojos llenos de incredulidad y lágrimas. Los hombres volvieron a rodearla y le sujetaron otra vez los brazos. «¿Todavía te atreves a correr?». El cabecilla escupió con rabia y le dio una sonora bofetada. «Paf». Julieta reaccionó por fin. Empezó a luchar con más fuerza, como si estuviera sumida en un terror extremo. En medio del caos, alguien la empujó con violencia. Sin poder defenderse, cayó hacia atrás y golpeó una roca dura. Un dolor intenso le explotó en la nuca. La sangre fue empapando poco a poco su ropa. Las yemas de los dedos se le enfriaron, e incluso respirar se volvió difícil. Se escucharon gritos alrededor, y aquellos hombres huyeron despavoridos. La visión se le fue nublando poco a poco, hasta que Julieta perdió el conocimiento por completo. Cuando volvió a despertar, descubrió que estaba en un hospital. Al ver que había despertado, el asistente de Oliver Rodríguez se inclinó con excesiva cortesía. «El médico dice que solo tiene una conmoción leve. No es nada grave. El presidente Rodríguez tiene que quedarse en casa acompañando a la señorita Laura, así que no vendrá». Julieta asintió con calma. Comparada con Laura, ¿qué importaba su seguridad? Por suerte solo quedaban 5 días para que pudiera abandonar la familia Rodríguez, y no volver a soportar este tipo de dolor. Un rato después, el asistente regresó a la habitación con muchas cajas de regalos en las manos. Julieta les echó un vistazo rápido. Todos eran suplementos carísimos. «Estos son regalos preparados por el presidente Rodríguez. Le pedimos que guarde silencio sobre lo ocurrido en la zona montañosa, especialmente, que nadie sepa lo que le pasó allí a la señorita Laura». Julieta lo entendió al instante. Luego esbozó una sonrisa amarga. Después de tantos años de matrimonio, Oliver nunca le había regalado nada, y la primera vez que lo hacía era para proteger la reputación de Laura, comprando su silencio. En ese momento, solo se sintió aliviada de no amarlo en absoluto. Tras recibir el alta una vez más, Julieta no quiso volver a casa de inmediato. Mejor dicho, no quería regresar a aquella jaula. Caminó sola por las calles, respirando el aire fresco casi con avidez. Al entrar en un centro comercial, al pasar frente a un mostrador de joyería, Julieta se detuvo de repente. Vio un anillo de una belleza extraordinaria. Se parecía muchísimo a una obra diseñada por alguien muy importante para ella. Julieta se quedó mirando el anillo. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante, quedando algo abstraída. «¿Qué haces aquí?». Una voz masculina familiar sonó a su espalda, rompiendo sus pensamientos. Capítulo 6. Al darse la vuelta, Julieta vio a Oliver de pie frente al mostrador, observándola con una mirada inquisitiva. Las lágrimas calientes aún no se habían secado en sus ojos, pero al verlo, su expresión se volvió de repente fría. «Yo», estaba a punto de explicarse cuando Oliver la interrumpió. «¿Me estaba siguiendo?». Oliver miró a Julieta con expresión compleja. No se sabía cómo había llegado a esa conclusión.
La verdad era que no se lo esperaba. El cuerpo de Julieta acababa de recuperarse, o ni siquiera lo había hecho del todo, y aún así ya había venido con tanta prisa a buscarlo. Sumado a las lágrimas brillando en sus ojos, por alguna razón, Oliver sintió un leve ablandamiento en el corazón. Le gustaba tanto, hasta el punto de querer verlo a cada momento. Lástima que ahora la única persona que le importaba fuera Laura. Entre ellos, al final, era imposible. Oliver apartó la mirada con incomodidad y tomó las joyas ya empaquetadas que estaban sobre el mostrador. Al ver de reojo el cuello vacío de Julieta, habló con cierta vacilación. Estas joyas, las mandé a hacer especialmente para Laura. Si tú las necesitas, yo también podría. No las necesito. Julieta giró la cabeza y respondió con suavidad. Oliver se quedó ligeramente atónito. Pensó que ella estaba haciendo un berrinche y quiso decir algo más, pero ella se dio la vuelta y se fue directamente hacia el otro lado de la calle, como si detrás hubiera una bestia feroz. Cuidado. Un coche negro pasó a toda velocidad. Oliver corrió hacia ella y le agarró la muñeca, tirando de ella hacia atrás. El coche rozó el borde de su ropa. Por suerte, no pasó nada grave. Julieta perdió el equilibrio y cayó de improviso en sus brazos. El calor de su cuerpo se transmitió de inmediato. Oliver bajó la cabeza. Los mechones perfumados de su cabello estaban peligrosamente cerca. Ambos se quedaron un instante en shock. Oliver, ustedes. De pronto, una exclamación sorprendida se oyó a lo lejos. Laura estaba de pie, con los ojos muy abiertos, mirándolos incrédula y con el rostro pálido. Oliver reaccionó entonces y empujó a Julieta de inmediato. Se apresuró a arreglarse la ropa mientras explicaba. Laura, solo fue un accidente. La situación era urgente. Simplemente la jalé por reflejo. Laura negó lentamente con la cabeza, como si no lo creyera. Con los ojos enrojecidos y a punto de derrumbarse, dijo, Oliver, no hace falta que expliques nada. Fuiste tú quien llamó a la señorita Cruz, ¿verdad? Parece que yo soy la que sobra. Dicho esto, Laura se cubrió el rostro y se dio la vuelta para irse. Oliver salió corriendo tras ella, sin volver a mirar a Julieta ni una sola vez. Esa noche, el teléfono de Julieta recibió varios mensajes de números desconocidos. Los abrió. Eran varias fotos. En ellas, Oliver abrazaba a Laura con expresión de profunda preocupación. A un lado se amontonaban regalos carísimos, como si no costaran dinero. A continuación, llegó otro mensaje. ¿Tienes tiempo? Salgamos a hablar. Julieta guardó silencio unos segundos y, al final, decidió salir. A orillas del lago, en plena noche. Sé lo que quieres decir, pero puedo asegurarte que fue un accidente. Si no me crees, puedes revisar las cámaras de seguridad. Julieta fue la primera en hablar. Laura soltó una risa burlona, con el rostro lleno de desdén. Julieta, no finjas. Somos mujeres. No creas que no sé lo que pasa por tu cabeza. Si no te gustara Oliver en lo más mínimo, ¿cómo habrías aceptado casarte con él sin dudarlo? Ante su interrogatorio insistente, Julieta solo suspiró. Si no me crees, allá tú. Dicho esto, se dio la vuelta con resignación e intentó marcharse, pero Laura pareció enfurecerse por su actitud indiferente y la agarró con fuerza. No te vayas, explícamelo bien. Entre empujones, las dos fueron acercándose cada vez más a la orilla del lago sin darse cuenta. De pronto, Julieta pisó en falso. Solo se oyó un fuerte chapuzón, y el agua helada del lago la envolvió al instante. Laura gritó aterrorizada y cayó sentada en el suelo. Julieta luchó desesperadamente en el agua. Apenas percibía un murmullo caótico a su alrededor cuando, poco a poco, perdió la conciencia. Cuando volvió a despertar, una figura familiar se lanzó hacia ella a toda prisa. Capítulo 7. Los ojos de Oliver estaban llenos de finas venas rojas. La miraba fijamente a la cara. Julieta estaba a punto de hablar, pero sus palabras la bloquearon de golpe. Julieta, tienes que aclararlo ahora mismo. Anoche te caíste tú sola. Ahora todo el mundo está atacando a Laura en internet. Todos creen por error que fue ella quien te empujó. ¿Por error? Ella se rió con frialdad por dentro. Si fue Laura quien la empujó, ¿por qué tendría que aclararlo? Además, en cuanto lo aclarara, Laura pasaría a ser la víctima. Para entonces, la familia Cruz también se vería arrastrada por la opinión pública. Y quién sabe si incluso afectaría a sus planes. Me niego. La voz de Julieta fue suave, pero lo bastante firme. Oliver le agarró de pronto la muñeca con tal fuerza que parecía querer aplastarle los huesos. Julieta, no estoy negociando contigo. Tienes que aclararlo. Su mirada era gélida, su voz, amenazante. Apenas cayeron esas palabras, Laura irrumpió en la habitación. Anoche, fue la señorita Cruz quien me citó en el lago. Dijo unas cosas y de repente empezó a insultarme, llamándome hipócrita. Y luego,
Luego ya no pude soportarlo y discutimos, pero mi mano ni siquiera llegó a tocar a la señorita Cruz. Ella sola pisó mal y cayó al agua. La seguridad con la que hablaba hizo que Julieta se apresurara a buscar su teléfono y lo encendiera. Descubrió que los mensajes ya habían sido borrados. El corazón se le heló por completo. Así que, ya lo habían planeado todo. Mientras aceptes aclararlo, después puedes pedir la compensación que quieras. La voz de Oliver se volvió aún más grave. Imposible. Julieta respondió sin pensarlo. El ceño del hombre se frunció de inmediato. Apretó los labios, y en sus ojos comenzó a gestarse una tormenta. Se levantó bruscamente. Alguien, llenen la piscina de hielo y arrójenla dentro. Varios guardaespaldas vestidos de negro entraron en fila. Levantaron a la ligera Julieta, que llevaba ropa fina, y la sacaron a rastras. Van. Con un estruendo, la arrojaron sin contemplaciones al agua. El agua helada se coló por su ropa, cubriéndole boca y nariz. Una sensación asfixiante de terror la invadió. Julieta pataleó instintivamente en el agua, luchando por salir a la superficie, pero aún así no pudo evitar hundirse, cada vez más lejos del aire. A la mañana siguiente, Julieta despertó de frío. Todo su cuerpo estaba sumergido. Ya no sentía nada. De pronto se oyó ruido junto a la piscina, y los guardaespaldas volvieron a echar más hielo. 3 días después, el cuerpo entero de Julieta estaba amoratado por el frío. No dejaba de temblar, con la conciencia borrosa. Estoy dispuesta a aclararlo, lo aclararé. Ya no podía resistir más y murmuró en voz baja. Al ver que por fin cedía, Oliver ordenó que la sacaran del agua. De inmediato la pusieron frente a la cámara y le hicieron leer, palabra por palabra, el guión que ya tenían preparado. Cuando terminó la grabación, a Julieta se le nubló la vista y cayó desplomada, entre la confusión. Le pareció oír a alguien hablando a su lado. Presidente Rodríguez, si hace esto, ¿no teme que la señora se divorcie de usted? ¿Divorcio? Oliver soltó una risa desdeñosa, sin tomarse la pregunta en serio. A sus ojos, Julieta lo amaba hasta el extremo. ¿Cómo iba a divorciarse de él? No diga tonterías. Ella no puede vivir sin mí. Al oír eso, Julieta solo sintió una amarga ironía. Ella, de verdad, no se iría. Pero ella, no era Julieta, sino la auténtica señorita Cruz. Mientras la cooperación entre ambas familias no terminara, ellos no se separarían. Nada más que eso. Cuando volvió a abrir los ojos, Oliver estaba sentado junto a la cama. Alzó la mirada con frialdad. El asunto ya está resuelto. Si quieres alguna compensación, díselo directamente al asistente. Dentro de 3 días será el banquete de cumpleaños del abuelo. Iré a recogerte. El anciano de la familia Rodríguez había sido, en su juventud, una figura imponente del mundo empresarial. En su banquete de cumpleaños no solo estarían los miembros de la familia Rodríguez, sino también numerosas figuras influyentes del sector. Al mismo tiempo, sería la mejor ocasión para que la verdadera señorita Cruz hiciera su primera aparición. En el instante en que Oliver se dio la vuelta para irse, Julieta curvó los labios de manera inconsciente. Por fin, ese día estaba a punto de llegar. Capítulo 8. Durante los 3 días siguientes, Oliver estuvo todo el tiempo acompañando a Laura, excesivamente asustada, y no regresó a casa ni una sola vez. Y Laura, no se sabía si de forma intencionada o no, no dejó de publicar en sus estados de WeChat cada uno de sus movimientos juntos. Fueron al fondo del bosque a rescatar animales salvajes heridos, besándose bajo la primera luz del amanecer. Fueron al famosísimo mar fluorescente, entrelazando los dedos en la orilla mientras subía y bajaba la marea nocturna. Fueron a un templo antiguo y solemne. A nombre de Laura donaron una enorme suma de dinero y, juntos, hicieron un deseo frente a la majestuosa estatua del Buda. Hasta que llegó el último día, Laura llamó por teléfono para provocarla. Julieta, te aconsejo que te rindas cuanto antes. Ya lo has visto. Estos días ha estado conmigo todo el tiempo. En el corazón de Oliver. Yo siempre seré la primera. Y tú, no tienes la más mínima oportunidad. Al oír eso, Julieta curvó los labios sin razón aparente. Laura no sabía que ella nunca había necesitado ninguna oportunidad, porque antes de que terminara la noche siguiente, se iría por completo de la familia Rodríguez. Se iría de Oliver. Julieta permaneció en silencio. Laura, al no obtener respuesta, perdió el interés y colgó pronto. Acto seguido, la familia Cruz también envió a alguien a avisarla. Deberías considerarte afortunada de que lo ocurrido hace unos días no nos haya afectado. De lo contrario, no habrías recibido ni un centavo. Las palabras altivas de la señora Wen resonaban aún en sus oídos. El dinero ya fue transferido a tu cuenta. Este es el billete de avión de mañana a las 2 de la tarde. No llegues tarde. Julieta asintió y bajó la mirada, esperando a que se marcharan. Por la noche, al ver el saldo de su cuenta,
No pudo evitar mostrar una sonrisa sincera que hacía mucho tiempo no aparecía en su rostro. Esa suma bastaba para hacer realidad todos los sueños de Julieta. Por fin, podía vivir la vida que deseaba. El día del banquete de cumpleaños, Laura no perdió ninguna oportunidad y siguió presumiendo en sus estados de fotos íntimas con Oliver. Julieta apagó el teléfono, sin que su ánimo se viera afectado en lo más mínimo. Solo sentía la euforia de la libertad inminente. Con calma, cerró la cremallera de la maleta, tomó el asa y se dirigió hacia la puerta. Al llegar a la entrada, se detuvo un instante. Por cierto, por favor empaqueta también esa maceta de rosas. Quiero regalársela a un amigo. Julieta asintió a la tía Chen, la empleada, y su mirada se suavizó al instante. El jardín de la familia Rodríguez era enorme, pero esa maceta de rosas blancas en un rincón había sido cuidada y criada por ella misma. No podía desprenderse de ella, así que quiso llevársela personalmente. Cuando Oliver Rodríguez regrese, dile que iré directamente a la antigua residencia de la familia Rodríguez, que no hace falta que me espere. Dicho esto, Julieta salió de la casa Rodríguez y subió al coche que la llevaría al aeropuerto. Se recostó en el asiento y observó en silencio el paisaje tras la ventanilla. Las escenas exteriores cambiaban a toda velocidad, igual que sus más de 20 años de vida, etéreos, vacíos y sin sentido. Pero no importaba. Julieta apretó el teléfono con fuerza, consolándose a sí misma. A partir de ahora, cada uno de sus días sería un buen día. Al mismo tiempo, en otro lugar, la verdadera señorita Cruz, Amanda, ya iba de camino a la antigua residencia de la familia Rodríguez. Para no levantar sospechas, seguiría usando el nombre de Julieta. Cuando llegara el momento oportuno, lo cambiaría de nuevo. Al llegar a la residencia Rodríguez, vestida con un traje de alta costura, bajó del coche con elegancia. Justo en ese momento, Oliver descendía de otro vehículo, con Laura, arreglada con esmero, caminando detrás de él. Ambos grupos levantaron la vista, y se encontraron cara a cara. Capítulo 9. Oliver abrió la boca. De forma instintiva quiso preguntarle por qué no lo había esperado en casa, pero Amanda solo le lanzó una mirada de reojo. Alzó el mentón con altivez y caminó sola hacia el interior de la mansión. Oliver se quedó ligeramente desconcertado. No sabía por qué, pero sentía que Julieta estaba diferente, aunque pensándolo bien. Quizá era por lo ocurrido la última vez, aún guardaba resentimiento en el fondo, por eso actuaba así a propósito. Oliver se convenció a sí mismo de ello, cuando entró acompañado de Laura. Descubrió que Amanda ya había felicitado al anciano Rodríguez por su cumpleaños. No sabía de qué habían hablado, pero el viejo estaba riendo a carcajadas, asintiendo una y otra vez. Al ver llegar tarde a Oliver Rodríguez y a la mujer que lo seguía, el rostro del anciano se ensombreció al instante. Hoy es mi 80 cumpleaños. ¿Y traes a una persona ajena? ¿Quieres matarme del disgusto? El rostro de Laura palideció. Miró a Oliver con desamparo, sin saber qué hacer. Oliver se colocó de inmediato delante de ella y bajó la cabeza para disculparse. Perdón, abuelo, he llegado tarde. Laura, ella solo vino con la intención sincera de felicitarte. No tiene ninguna otra intención. El anciano Rodríguez frunció el ceño y resopló con desdén. No hace falta. Ante un rechazo tan directo y sin miramientos, a Laura se le llenaron los ojos de lágrimas. Se mordió el labio inferior, con los ojos enrojecidos, mostrando una apariencia frágil y lastimera. Sin otra opción, Oliver solo pudo felicitarlo de manera apresurada y llevar a Laura a sus asientos, después de lograr calmarla con dificultad. Al cabo de un rato, Oliver levantó la vista y vio a Amanda mezclada entre los invitados, conversando con soltura y naturalidad. No pudo evitar sorprenderse. Durante más de 2 años, ella había permanecido casi siempre en casa. No conocía a nadie del mundo empresarial ni entendía esos juegos de poder. Pero ahora, al conversar, ¿cómo podía hacerlo con tanta destreza? Oliver la observó fijamente y, sin darse cuenta, se quedó absorto. Al verlo así, Laura tiró de su manga con cierta insatisfacción y preguntó, fingiendo inocencia, Oliver, ¿qué estás mirando? Él volvió en sí, se aclaró la garganta y desvió la mirada. Nada, solo estaba distraído. Amanda hablaba con elegancia, segura y radiante. El contraste con Laura, que solo sabía esconderse detrás de Oliver, era más que evidente. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos. ¿En qué estará pensando el heredero de los Rodríguez? Tiene a una esposa tan hermosa y brillante, y aún así va a buscar fuera a alguien que no da la talla. ¿Quién sabe? Quizá los ricos tienen gustos especiales. Si yo fuera él, querría tener a la señorita Cruz en casa todos los días. Jamás sería como él, que no para de andar por ahí. Habla más bajo. No dejes que te oigan. Al escuchar esto,
Oliver alzó ligeramente la mirada, con los ojos titilando. No se sabía en qué estaba pensando. Laura, en cambio, apretó los dientes en silencio. En el fondo de sus ojos se acumulaba el rencor. ¿Por qué? Claramente, Oliver era quien la prefería a ella. Entonces, ¿por qué todos seguían elogiando solo a Julieta? De pronto, pareció pensar en algo. Comió un par de bocados de forma simbólica y luego se levantó, poniendo como excusa que necesitaba tomar aire. No pasó mucho tiempo. Algo malo pasó. Laura ha desaparecido. El asistente corrió apresuradamente hasta Oliver y le susurró unas palabras al oído. El rostro de Oliver cambió de inmediato. Se dirigió en línea recta hacia Amanda. Le agarró la muñeca con fuerza, con una mirada sombría en la que parecía arder una chispa apenas perceptible. Laura ha sido secuestrada. No se sabe si está viva o muerta. Amanda se quedó atónita, completamente desconcertada, y empezó a forcejear. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Oliver no aflojó el agarre. Su voz era baja y gélida. Alguien lo vio con sus propios ojos. Fueron personas tuyas quienes se llevaron a Laura. Tienes que venir conmigo a buscarla. Capítulo 10. Suéltame, Oliver. Estamos en público. ¿Es que no respetas en absoluto a la familia Cruz ni al anciano? Amanda forcejeó con todas sus fuerzas y no pudo evitar gritar furiosa. El banquete se sumió al instante en el caos. Todos los presentes volvieron la mirada hacia ellos. Incluso el anciano Rodríguez se vio alarmado y le gritó que la soltara de inmediato. Pero Oliver actuó como si no hubiera oído nada y siguió a su antojo, ignorando todos los intentos de detenerlo. Sujetó con fuerza la muñeca de Amanda y la arrastró sin miramientos hasta el coche. El vestido de alta costura que llevaba, de un valor incalculable, se rasgó en varios lugares. El cabello, cuidadosamente arreglado, quedó hecho un desastre. Su aspecto era lamentable. Aún intentó decir algo más, pero alguien la golpeó por detrás y la dejó inconsciente. Cuando volvió a despertar, el coche ya se había detenido. No sabía cuánto tiempo había pasado. La puerta se abrió, para evitar que escapara. Oliver le ató directamente la muñeca con una cadena de hierro. La piel delicada se marcó al instante con un surco rojo intenso. Amanda no pudo evitar mostrar de nuevo su indignación. Oliver, te aconsejo que sepas cuándo parar. Después de todo, ella era la señorita mayor de la familia Cruz. ¿Cómo se atrevía Oliver a tratarla así? Oliver no le prestó atención. Tiró de la cadena por el otro extremo y, sin darle la menor dignidad, la llevó ante los secuestradores. Oliver, sálvame. Laura tenía el rostro cubierto de lágrimas, el cuerpo tembloroso y la voz quebrada, con una apariencia frágil y lastimera. Un hombre con el rostro cubierto la tenía retenida. Solo se veían sus ojos crueles y despiadados. No te acerques. El hombre bajó la voz y apretó el cuchillo que tenía en la mano. La afilada hoja se apoyó contra aquella arteria tan vulnerable. Laura contuvo la respiración al instante. Incluso dejó de sollozar. Oliver lanzó a Amanda una mirada feroz y luego volvió los ojos hacia Laura. Forzó un tono suave. Laura, no tengas miedo. Mientras yo esté aquí, dime la verdad. ¿Hoy fue Julieta quien mandó a alguien a secuestrarte? Laura miró a Amanda con fingido temor y habló con vacilación. De verdad fui yo sola. Salí sin cuidado y por eso me atraparon los malos. No tiene absolutamente nada que ver con la señorita Cruz. Aquella mirada y explicación tan dirigidas hacían imposible no dudar de la verdad. Amanda soltó una risa fría y negó con la cabeza. Furiosa. Acababa de llegar, y no había imaginado que junto a su marido hubiera una mujer tan peligrosa. Al ver a Laura así, en los ojos de Oliver apareció un destello de dolor. Su expresión se ensombreció de repente, como si hubiera comprendido toda la situación. Su rostro se tensó y el aire a su alrededor pareció congelarse, cargado de una presión sofocante. Julieta, te doy una última oportunidad. Suéltala. Amanda lo miró con frialdad. Su voz era tan tranquila que parecía no tener nada que ver con ella. Aunque me dieras 100 oportunidades, no serviría de nada. Ellos no tienen absolutamente ninguna relación conmigo. Oliver estaba a punto de hablar cuando el secuestrador lo interrumpió de golpe. Basta de tonterías. ¿La vas a salvar o no? Oliver apretó los dientes y miró a Amanda con rabia antes de escupir una sola palabra. La salvo. El secuestrador entrecerró los ojos, sin dejar ver emoción alguna. Perfecto. Liberarla no es imposible. Pero, una vida por otra. Si empujas con tus propias manos a la persona que tienes a tu lado por el acantilado, la dejo libre. ¿Qué te parece? Oliver no pudo evitar soltar una risa burlona. De acuerdo. Luego se giró hacia Amanda, con desprecio en los ojos. Julieta, si querías saber qué lugar ocupas en mi corazón, bastaba con preguntarme. ¿Era necesario montar una farsa tan burda? Amanda estaba completamente desconcertada. No entendía en absoluto de qué estaba hablando, pero al segundo siguiente,
Oliver la empujó sin dudarlo. Ella gritó aterrorizada mientras su cuerpo caía sin control hacia el vacío, con el corazón inundado de pánico. La vegetación del acantilado le rasgó la piel. La sangre roja comenzó a brotar sin cesar. Amanda sintió como sus órganos chocaban violentamente y se agitaban, como si fueran a salirse del cuerpo. Después, un dolor insoportable la envolvió por completo. Cerró los ojos poco a poco y fue perdiendo la conciencia. Capítulo 11. De verdad tienes mucha suerte. Una voz aguda llegó desde lo alto, cargada de desprecio. Amanda abrió los ojos con esfuerzo y vio a Laura, ilesa, de pie frente a ella, mirándola desde arriba con condescendencia. Oliver y los demás ya no estaban por ninguna parte. En toda la montaña solo quedaban ellas dos. Caer desde un acantilado tan alto y aún así seguir viva, increíble. Laura curvó los labios. En aquellos ojos siempre inocentes y encantadores ya no quedaba rastro de dulzura, solo crueldad y malicia. Amanda abrió los labios resecos. Su voz era débil, pero firme. Todo lo de hoy fue una trampa que tú misma montaste, ¿verdad? Exacto. Los secuestradores eran gente mía. Laura se encogió de hombros con indiferencia, sin molestarse ya en fingir. ¿Ves? Con solo una palabra mía, Oliver me cree sin condiciones. Y tú, en su corazón, no vales absolutamente nada. Mientras hablaba, su expresión se volvía cada vez más triunfal. Amanda tosió un par de veces. La boca se le llenó de un desagradable sabor a sangre. ¿Y no te da miedo que Oliver llegue a saber todo esto? Laura rompió a reír de repente. Una risa descontrolada y arrogante. Pisó con fuerza la mano herida de Amanda y aumentó la presión de golpe, aplastándola una y otra vez. Aunque lo supiera, no diría nada porque me ama, solo a mí. Luego, su risa cristalina se dispersó por el bosque, rebosante de arrogancia. Un dolor punzante subió desde los dedos. Amanda abrió los ojos de par en par, frunciendo el ceño con rabia, deseando despedazarla. Tras un rato, Laura retiró por fin el pie. Amanda apretó los dientes, soportó el dolor y se incorporó apoyándose en el suelo. Que una amante sin estatus alguno se atreviera a tratarla así. No podía ni imaginar qué clase de vida había llevado Julieta antes en la familia Rodríguez. Se limpió lentamente la sangre de la comisura de los labios. Sus ojos brillaban de forma aterradora, como los de un lobo hambriento en la noche. Al instante siguiente, ¡pum! Un puñetazo sólido impactó en el rostro de Laura, provocando un golpe sordo. La mejilla blanca se hinchó al momento. Con un aspecto alarmante, Laura se llevó la mano a la cara, incrédula, y señaló a Amanda con dedos temblorosos. Julieta, ¿te atreves a pegarme? ¿Te crees que no puedo hacer que no salgas viva de este bosque? Ah, sí. Amanda esbozó una sonrisa fría, inexpresiva. Su mirada seguía siendo peligrosamente afilada. Acababa de usar la última batería de su teléfono para enviar un mensaje a la familia Cruz. Pronto enviarían un helicóptero a rescatarla. Me parece que la que no va a salir de aquí eres tú. Apenas terminó de hablar. Amanda se abalanzó sobre ella y empezó a golpear, puñetazo tras puñetazo, el rostro delicado del que Laura tanto se enorgullecía, desde que su cuerpo se había recuperado. Decidió no volver a ser víctima del dolor y entrenó voluntariamente kickboxing y técnicas de combate. Enfrentarse a una Laura desarmada era pan comido. Los golpes caían como una lluvia. Laura no tenía la menor capacidad de defensa. En el bosque resonaban sus gritos desgarradores, suplicando sin parar. Pero Amanda nunca había sido una persona blanda. Con una mano sujetó el cuello de la ropa de Laura y con la otra siguió golpeando, con movimientos limpios y precisos. En medio de la confusión, una pregunta surgió inevitablemente en la mente de Laura. Aquella Julieta sumisa y resignada, ¿cómo había podido convertirse en esto? Antes, hiciera lo que hiciera Oliver, ella nunca se quejaba, lo soportaba todo en silencio. Pero esta vez, ¿cómo era posible? Unos minutos después, ayuda. Laura, cubierta de heridas, abrió la boca. Su voz era tan débil que apenas se oía. Amanda levantó el puño para continuar, pero de pronto alguien la interrumpió. Basta. Capítulo 12. Oliver llegó corriendo, jadeando, y se colocó a tiempo delante de Laura, con el rostro lívido. ¿Fuiste tú quien dejó a Laura en este estado? Laura se abalanzó al instante sobre él, aferrándose con fuerza al borde de su ropa, llorando sin poder contenerse. Fue ella. Yo no hice nada, y la señorita Cruz se me echó encima sin decir una palabra. Oliver, me duele muchísimo la cara, al verla así. Amanda Cruz no lo negó, solo dejó escapar una risa fría. Sí, fui yo fui la que te golpeó. Mientras hablaba, lanzó a Laura una mirada feroz, tan intimidante que ésta retrocedió varios pasos y se escondió apresuradamente detrás de Oliver. Julieta,
Laura estaba preocupada por tu seguridad y vino a buscarte de buena fe. ¿No crees que lo que has hecho es demasiado?, dijo Oliver con el ceño fruncido, los labios apretados y una ira en los ojos capaz de incendiar el aire. ¿Y que ella haya planeado todo esto para dejarme así no es demasiado?, respondió Amanda con la mirada hundida, sosteniéndole el gesto sin el menor miedo. Sé que hoy te malinterpreté, dijo Oliver tras una pausa, pero ¿cómo puedes cargarle la culpa a Laura? La conozco. Jamás haría algo así. Su expresión era fría y firme, como si estuviera absolutamente convencido. Amanda soltó una carcajada, como si acabara de oír el chiste más absurdo del mundo. Que no lo creas no significa que no haya pasado. Que tú estés ciego no quiere decir que todos lo estemos. Al oír eso, Oliver se quedó atónito por un instante. Julieta jamás le había hablado con ese tono, y mucho menos le había respondido con tanta dureza y sin miramientos. ¿Cómo podía haber cambiado así? Al ver que no decía nada, Amanda lo rodeó directamente, dispuesta a marcharse, antes de que llegara el helicóptero. No tenía la menor intención de seguir compartiendo espacio con esas dos personas. Oliver reaccionó y le cortó el paso de inmediato. No puedes irte. ¿Y por qué no? Amanda se giró. Su mirada afilada le atravesó como una cuchilla. El rostro de Oliver se tensó. Tras un largo silencio, habló con vacilación. Has golpeado a Laura. Esto no puede quedar así. La expresión de Amanda se ensombreció, con una impaciencia evidente en el fondo de los ojos. Apártate, o le contaré a todo el mundo que la supuesta ángel de la caridad no es más que una amante que destruye hogares. ¿Y tú, Oliver, de verdad crees que nadie sabe las cosas que has hecho? Oliver le agarró la muñeca con fuerza, rechinando los dientes. Tú, basta ya. El tirón hizo que la herida del brazo de Amanda se resintiera de golpe. No pudo evitar soltar un jadeo. La herida, de aspecto espantoso, volvió a abrirse y la sangre brotó otra vez. Oliver la miró con frialdad, sin el menor atisbo de compasión en los ojos. Deja de fingir, Julieta. Aunque simules estar más herida, no sentiré ni una pizca de afecto por ti. Ya lo dije, solo amo a Laura. Al oír eso, Amanda tuvo que contener las ganas de poner los ojos en blanco. ¿De verdad creía que todo lo que ella hacía era para llamar su atención? No quería, ni le interesaba, competir con Laura por un lugar en su corazón. Lo único que Amanda quería era el título de señora Rodríguez y los beneficios constantes que eso traía a la familia Cruz. ¡Rum! El sonido del helicóptero llegó desde lo alto. Por fin, Amanda soltó un suspiro de alivio. Se giró para lanzarles una última mirada fría. Se sujetó la herida con una mano y subió con agilidad por la escalera. Después de que ella se marchara, a Laura se le volvieron a enrojecer los ojos. Sus largas pestañas temblaban frágiles, como alas de cigarra, dando la impresión de haber sufrido una gran injusticia. Oliver, mira mis heridas, tienes que darme una explicación, dijo llorando, lanzándose a sus brazos como siempre, entre sollozos y quejas, pero por alguna razón, al ver la hinchazón en su rostro, Oliver no sintió ni rastro de dolor en el corazón. Al contrario, aquel llanto empezó a resultarle irritante. Asintió de forma superficial, mientras su mente seguía anclada en el cambio tan impactante de Julieta. ¿Por qué? Ella parecía haberse transformado, como si, de la noche a la mañana, fuera otra persona. Capítulo 13. Unos días después, en un centro comercial. Lo siento, Laura. Este bolso de edición limitada ya es el último que quedaba. Esta señorita acaba de comprarlo. ¿Por qué no mira otro modelo? El gerente se inclinó con cautela, hablando con expresión apurada. Laura frunció los labios. En el fondo de sus ojos apareció una determinación inquebrantable. No, quiero ese. Pago el triple del precio. Dile que me lo ceda ahora mismo. Amanda soltó una risita. Puso los ojos en blanco con total despreocupación y dijo con absoluta calma. Yo pago 10 veces. El rostro de Laura se enrojeció de rabia al instante. Tras un largo silencio, apretó los dientes y logró escupir. Yo pago 15 veces. Para su sorpresa, Amanda sonrió aún más, mirándola como si fuera un payaso ridículo. Laura, ¿alguien como tú, de verdad cree que puede competir en dinero con la familia Cruz? Esa frase la enfureció por completo. Laura apretó los dedos con fuerza. Las uñas se le clavaron en la carne, pero no sentía ningún dolor. Pago 20 veces. Clavó la mirada en Amanda, con una sonrisa decidida en los labios y una obsesión absoluta por ganar en los ojos. Qué raro, un centro comercial tan grande. ¿Y se oyen ladridos de perro? Dijo Amanda fingiendo sorpresa mientras miraba alrededor, hasta que su vista se detuvo en Laura. Ah, eras tú, Laura. Perdón, pensé que hablaba otra cosa. Dejó la frase en el aire con una mirada cargada de ironía. El personal de la tienda, aunque mantenía la cabeza baja, no pudo evitar reírse en secreto.
Laura frunció el ceño con fuerza. Apretó los puños y su pecho subía y bajaba violentamente, reprimiendo una furia desbordante. Se aclaró la garganta, como si cada respiración estuviera llena de ira contenida. No importa cuánto ofrezca ella. Yo pagaré el doble de su precio. Ahora sí, el bolso es mío, ¿verdad? Antes de que el gerente pudiera responder, Amanda empezó a aplaudir con entusiasmo. Claro que sí, como era de esperar de Laura, tan rica y generosa. En ese caso, déjame entregártelo personalmente. Dio un par de pasos hacia adelante y extendió la mano de forma exagerada, pero justo en el instante en que Laura estaba a punto de recibirlo, Amanda lo soltó de golpe. ¡Paf! El bolso de marca, valorado en más de 1.000.000, cayó al suelo sin piedad. El rostro de Laura se volvió ceniciento, como si estuviera al borde de explotar. No pudo evitar gritar. Julieta, ¿con qué derecho me tratas así? ¿O es que ya se te olvidó cómo se siente que te arrojen a una piscina? Abrió los ojos de par en par, con un brillo peligroso en la mirada. Amanda no mostró el menor temor. Al contrario, entrecerró los ojos con diversión. ¿Qué quieres decir? ¿Qué vas a volver a tirarme a una piscina? Laura alzó una ceja, orgullosa. ¿Qué pasa? ¿Te dio miedo? Esa sensación no es nada agradable, ¿verdad? Amanda curvó los labios y de pronto gritó con frialdad. ¿Te atreves? Soy la única heredera del Grupo Cruz. Mi madre controla activos por valor de cientos de miles de millones. Mi padre dirige todo el grupo. Si te atreves a tocarme, ¿no temes las represalias? Aunque su tono era imponente, Laura retrocedió inconscientemente unos pasos, pero aún así no le creyó. Antes, cuando Julieta fue torturada hasta ese punto, la familia Cruz no había intervenido en absoluto, ni siquiera se había molestado en preguntar. ¿Cómo iban a cambiar de actitud de repente? Laura estaba convencida de que solo estaba fanfarroneando. ¿Y por qué tendría miedo? No te hagas la ilusión. La familia Cruz jamás se ha preocupado por ti. Dicho esto, lanzó una mirada hacia atrás y varios guardaespaldas se abalanzaron de inmediato. Llévensela, arrójenla a la piscina. Amanda dio varios pasos atrás con rapidez y chasqueó los dedos. Vengan, sujétenla. De repente, decenas de guardaespaldas vestidos de negro aparecieron y los rodearon por completo. El rostro de Laura palideció. Eran los hombres de la familia Cruz. 20 minutos después, Laura fue llevada frente a una enorme piscina. Bastaba un solo paso más para caer en aquella profundidad insondable. Amanda estaba sentada tranquilamente en una tumbona cercana, con las piernas cruzadas y un humor excelente. Esta es la piscina más grande de toda la ciudad, ya que nuestra Ángel de la Caridad disfruta tanto invitando a otros a nadar. Yo también tengo que devolverle el favor. Si no, parecería muy descortés. ¿No creen? Sí, respondieron al unísono desde atrás. Laura no pudo evitar estremecerse. Intentó girar la cabeza temblando, pero Amanda, con una velocidad fulminante, le hundió toda la cabeza en el agua. Laura quiso forcejear desesperadamente, pero tenía manos y pies atados. Suéltame, por favor, no puedo respirar. Julieta, maldita seas. Así continuó durante decenas de rondas. Cuando Laura fue sacada de nuevo del agua, las lágrimas reflejas le corrían por el rostro. El maquillaje estaba completamente corrido y su aspecto era miserable. Laura. Un grito resonó de pronto. Capítulo 14. Laura, ¿cómo estás? Oliver llegó corriendo y se apresuró a desatar las cuerdas que envolvían a Laura una tras otra. Había recibido la noticia a primera hora y se había precipitado hasta allí, pero aún así llegó un paso tarde. Laura ya no pudo contenerse más y se lanzó directamente a los brazos de Oliver, rompiendo a llorar desconsoladamente. Julieta. Julieta intentó ahogarme. Está vengándose de la última vez que me arrojaste a la piscina. Quiere desahogar toda su rabia conmigo. Su cuerpo temblaba levemente mientras se apoyaba débilmente en su pecho. Las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Amanda puso los ojos en blanco sin el menor miramiento. Fue ella quien vino a buscarme problemas. Yo solo le devolví exactamente lo que ella me hizo. El rostro de Oliver se volvió severo. Sus labios finos se apretaron en una línea recta. Aunque Laura de verdad haya dicho algunas cosas por rabia, tampoco tenías por qué querer matarla. No había terminado de hablar cuando una voz despreocupada lo interrumpió. Entonces sí que eres muy bondadoso, pero lo siento. Yo no puedo ser así. Amanda le lanzó una mirada de soslayo. Tomó con elegancia el bolso recién comprado y, escoltada por un grupo de guardaespaldas, se dio la vuelta y se marchó, hasta que Oliver llevó a Laura de regreso a casa. Ella seguía llorando sin parar. Oliver, ella ya no conoce límites. Yo soy tuya. Y aún así se atrevió a traer a la gente de la familia Cruz y a llevarme descaradamente para torturarme así. Oliver, tienes que darle una lección. Tienes que darme una explicación.
Laura terminó de hablar con un tono lastimero. Se mordió suavemente el labio inferior. En su voz temblorosa se filtraban fragilidad e indefensión, con los ojos llenos de lágrimas. Pensó que Oliver, como siempre, daría órdenes de inmediato para vengarla, pero no lo hizo. Bajó la cabeza y guardó silencio durante un buen rato, antes de decir suavemente: Laura, todavía tengo cooperación con la familia Cruz. Esta vez, dejémoslo así. Dicho esto, Oliver se levantó enseguida y se marchó de su casa sin darle opción a réplica. Laura se quedó clavada en el sitio, mirando atónita su espalda mientras se alejaba. Sabía que siempre había existido cooperación entre las familias Rodríguez y Cruz, pero él nunca antes había dicho algo así. Esta vez, claramente, estaba favoreciendo deliberadamente a esa maldita Julieta. Una vez confirmado ese pensamiento, la mente de Laura fue invadida por completo por una emoción llamada celos y odio. Recordó frenéticamente todo lo ocurrido en los últimos días, comparando una y otra vez las fotos de Julieta del pasado y del presente, y por fin encontró algo extraño. Aunque los rostros de ambas fotos eran extremadamente parecidos, existían diferencias muy sutiles, diferencias suficientes para demostrar que la Julieta de antes y la Julieta de ahora no eran la misma persona. Laura se coló a escondidas en la habitación de Julieta y consiguió un cabello suyo. De inmediato, mandó a alguien a llevarlo a un centro de análisis. Por suerte, había sido precavida antes y conservaba un registro antiguo del ADN de Julieta. 2 días después, el centro de análisis llamó por teléfono. Tras comparar ambas muestras de ADN, podemos confirmar con total certeza que no pertenecen a la misma persona. En el instante en que escuchó eso, en los ojos de Laura estalló una luz de júbilo. La familia Cruz había enviado a alguien a hacerse pasar por Julieta. Sin duda, a la verdadera Julieta le había ocurrido algo. Y si lograba desenmascarar a esta falsa Julieta, ¿no significaría eso que tendría la oportunidad de convertirse en la verdadera señora de la familia Rodríguez? Pensando en ello, Laura reunió apresuradamente todas las pruebas y salió sin perder un segundo para buscar a Oliver. Mientras tanto, en otro lugar, Oliver sentía la cabeza hecha un lío esos días y estaba sentado en el sofá, absorto. De pronto oyó a unos criados comentando en voz baja a un lado: parece que la señora hace mucho que no viene al pequeño jardín. Ahora pasa el día hablando de la bolsa, de cifras y valores. Antes nunca la oí mencionar esas cosas. Otro asintió repetidamente: de acuerdo, sí. Antes le gustaba echar la siesta bajo el sol de la tarde, pero anoche, de repente me pidió que cambiara todas las cortinas por unas opacas. Dijo que no podía dormir con nada de luz. Ahora que lo dices, sí que es un poco raro. En ese instante, algo pareció encajar en la mente de Oliver. Caminó a grandes zancadas hasta el pequeño jardín, jadeando, y llegó al rincón más apartado. Pero las flores que solían estar allí habían desaparecido, dejando solo un hueco discreto. Oliver se quedó inmóvil, recordando algo de hacía mucho tiempo. A Julieta siempre le gustaba quedarse mirando embobada aquel rosal. Más tarde, al preguntar a los criados, se enteró de que ese rosal blanco lo había plantado ella misma, cuidándolo desde que germinó la semilla hasta que floreció, día tras día. Para ella, esa flor tenía un significado muy especial, y ahora, ese rosal había desaparecido. ¿Eso significaba que Julieta también se había ido? Capítulo 15. Al darse cuenta de ese pensamiento, el corazón de Oliver se llenó de un miedo infinito. Se levantó aturdido, con el cuerpo levemente tembloroso. Solo entonces descubrió que muchas cosas en la casa ya eran distintas. No solo aquella maceta de rosas. El tenue aroma a gardenia del sofá había desaparecido sin que él lo notara. Y aquel tazón de gachas de mijo, tan común de cada mañana, parecía llevar mucho tiempo sin aparecer. El dormitorio, la cocina y la sala de estar ya no conservaban ninguna huella de ella. Julieta era como un sueño, que se había desvanecido por completo de su mundo. Lo más aterrador era que él recién ahora se daba cuenta de todo esto. En ese momento, Laura irrumpió de frente, hablando con urgencia. Oliver, esta Julieta es falsa. Ella no es Julieta en absoluto. Este es el informe de ADN de las dos. Los resultados muestran que solo se parecen físicamente, no son la misma persona. Al escuchar esto, Oliver captó con agudeza un detalle. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Y por qué tienes el ADN original de Julieta? El rostro de Laura se puso mortalmente pálido. Balbuceó durante un buen rato, incapaz de decir una sola frase completa. Al verlo, Oliver solo le lanzó una mirada fría, tomó rápidamente su abrigo y salió. A la familia Cruz. Laura se quedó sola en el lugar. Poco a poco apretó los dedos, y el odio volvió a aflorar en el fondo de sus ojos. Apenas Oliver llegó a la planta baja del edificio de la empresa, alguien lo detuvo. Lo siento,
Señor, sin cita previa no puede subir. Apártate. Oliver lo miró con frialdad, irradiando una presencia intimidante. El hombre no se atrevió a detenerlo más y retiró la mano con torpeza. Oliver empujó la puerta del despacho de un golpe y vio a Amanda sentada firmemente detrás del escritorio, hojeando con calma los documentos sobre la mesa. Ella levantó la mirada, aparentemente sorprendida. Oliver, ¿qué haces aquí? Oliver soltó una risa fría y caminó hacia ella por su cuenta, mirándola desde arriba con una presión abrumadora. Recuerdo que antes nunca te quedabas en la empresa, y que tu padre jamás te permitió intervenir en los negocios de la familia Cruz. Entonces, ¿por qué ahora eres tan diestra? Como si hubieras estado haciendo todo esto durante mucho tiempo. Alargó deliberadamente la última frase, y su mirada se volvió aún más sombría. Amanda apretó la taza que tenía en la mano. Los dedos le temblaban ligeramente, y una sensación de culpa la invadió como una marea. Abrió un poco la boca, con expresión nerviosa y voz baja y débil, porque tú no eres Julieta. Oliver la interrumpió sin piedad. Apoyó sus largos brazos sobre el escritorio y se acercó paso a paso. Habla. ¿Quién eres realmente? Amanda respiró hondo y decidió no ocultarlo más. Así es, me llamo Amanda Cruz. Soy la verdadera hija mayor de la familia Cruz. Al oír esto, la mente de Oliver se volvió un caos. ¿Y ella? ¿Dónde está Julieta? ¿Julieta? Amanda soltó una risa burlona, claramente despectiva, y enseguida recuperó su habitual aire altivo. No es más que una huérfana criada en un orfanato. Solo tuvo la suerte de recibir el apoyo económico de nuestra familia Cruz, y por eso pudo llevar el apellido Cruz. El rostro de Oliver se oscureció de inmediato. Sus ojos, llenos de ferocidad, se entrecerraron, y parecía poseído. No me importa quién sea la verdadera señorita de la familia Cruz. A mí solo me importa, ¿dónde está la verdadera Julieta? ¿Dónde está? Amanda se quedó paralizada un instante y luego escupió dos palabras. No lo sé. Hacer las cosas por dinero es lo justo y natural. El acuerdo de matrimonio sustituto de aquel entonces era solo por 3 años. Ahora el plazo ya terminó. En cuanto a su paradero después de eso, no tenemos derecho a intervenir ni el menor interés. La expresión de Oliver se volvió gélida de golpe. Su mirada seguía tan oscura como la tinta. No creas que el asunto del matrimonio sustituto va a quedar así. Haré que los abogados redacten el acuerdo de divorcio y lo envíen. La familia Cruz también debe pagar el precio que le corresponde. El rostro de Amanda cambió. Intentó dar un paso adelante para decir algo más, pero Oliver ya había salido dando un portazo. Sin darle ninguna oportunidad de explicarse, usen cualquier medio necesario. Encuéntrenme el paradero de Julieta. Dio una orden unificada a todos sus subordinados. Debían encontrarla en un plazo máximo de 3 días. 3 días después, llegó un informe. La familia Cruz había comprado, un mes atrás, un billete de avión con destino a la ciudad C, a miles de kilómetros de distancia. Aunque no se pudo averiguar quién había tomado ese vuelo, por pura intuición, Oliver lo sabía. Era ella. Capítulo 16. Una ciudad costera donde la primavera florecía eternamente. Una pequeña cafetería para gatos y perros abría oficialmente sus puertas. Desde que dejó a la familia Rodríguez, Julieta nunca había logrado asentarse de verdad. En medio de la noche, cuando despertaba de sus sueños, aquellas escenas dolorosas del pasado siempre reaparecían en su mente. Recuerdo tras recuerdo, uno tras otro, la envolvían como una pesadilla constante de la que no podía escapar, hiciera lo que hiciera. Por eso, Julieta decidió desprenderse por completo de esa identidad y cambiar de nombre y apellido. Se rebautizó como Fiona Nan. Nan provenía del apellido de su difunta madre, y Yu no solo aludía a la idea de surcar libremente el cielo, sino que además era un homófono de libertad. Con ese nombre, dejaba claro que, a partir de ahora, viviría como él, libre, volando sin ataduras, sin volver a estar sometida a nada ni a nadie. Después de terminar de acomodar todas las cosas del local, Fiona se secó el sudor de la frente y por fin pudo sentarse a recuperar el aliento. La tienda acababa de empezar. No había muchos clientes, así que ella sola podía encargarse sin problema. Apenas se sentó, un samoyedo blanco de pelaje esponjoso se le lanzó encima de inmediato, frotándose contra ella con descaro, buscando mimos. Fiona no pudo evitar reír. Se levantó, tomó una bolsa de snacks para perros, la abrió y sacó uno para jugar con él. Disculpe, ¿hay alguien aquí? La campanilla de la puerta tintineó suavemente con la brisa. Detrás de ella sonó de pronto una voz masculina, clara y agradable. Fiona se giró sin ninguna prevención y se llevó un buen susto al ver a la persona frente a ella. Retrocedió instintivamente varios pasos. Todo su cuerpo se tensó y la voz comenzó a temblarle sin control. ¿Tú cómo encontraste este lugar? El hombre la miró completamente confundido y señaló su propio rostro. Hola,
Señorita, ¿no se habrá equivocado de persona? He venido a comprar un antiparasitario para mi Coco. Fiona se obligó a calmarse, lo observó con atención y por fin soltó un suspiro de alivio. No era él. Se parecían demasiado. Él y Oliver eran increíblemente parecidos. Si no se miraba con atención, era casi imposible distinguirlos. Al ver que ella seguía mirándolo en silencio, el hombre solo pudo explicar con paciencia: la clínica veterinaria más cercana está muy lejos, así que pensé en probar suerte aquí. De verdad no soy una mala persona. Me llamo Mario. Soy técnico en monitoreo ambiental marino de esta zona. Mientras hablaba, sacó deliberadamente su credencial de trabajo para tranquilizarla. Una sonrisa franca y luminosa apareció frente a ella. Fiona volvió en sí, esforzándose. Esbozó una sonrisa mientras asentía con la cabeza. Lo siento, acabo de confundirlo con otra persona. Mario agitó las manos apresuradamente. No pasa nada, no pasa nada. Solo quería preguntar si aquí venden antiparasitarios para gatos. Sí, ahora se lo traigo. Dicho esto, Fiona abrió el armario y comenzó a buscar desde el primer estante. Genial. Mi Coco últimamente parece un poco decaído. Sospecho que quizá necesite desparasitarse. Al oír eso, el movimiento de Fiona se detuvo. ¿Decaído? ¿Podría describir los síntomas con más detalle? El malestar en los gatos puede deberse a muchas causas, no necesariamente a parásitos. Mario lo pensó durante un buen rato y finalmente negó con la cabeza. Esto, no sabría explicarlo bien. Simplemente está sin energía y ni siquiera quiere comer sus snacks favoritos. Fiona sacó con rapidez una caja de medicamento y se la entregó. Hagamos esto. Antes aprendí un poco de veterinaria. Si ocurre cualquier cosa, puedes venir a buscarme cuando quieras. Hoy es la inauguración del local, así que este medicamento te lo regalo. Mario se quedó atónito y enseguida agitó las manos para rechazarlo. No, no, no. Precisamente porque es la apertura. Hay que cobrar para atraer buena suerte. Dicho esto, insistió en pagar con el móvil. Fiona se quedó mirándolo, algo aturdida, mientras él se marchaba apresuradamente. De repente pensó que, en realidad, él era muy distinto a aquel hombre. Por la noche, la lluvia cayó a cántaros. De pronto, desde la planta baja llegó una serie de golpes urgentes en la puerta. Medio adormilada, Fiona encendió la luz y descubrió que todos los gatitos y perritos del primer piso habían despertado sobresaltados, ladrando inquietos desde sus camitas. Se puso el abrigo, bajó las escaleras y, al llegar a la puerta, preguntó con cautela: ¿Quién es? Soy yo, señorita Nan. Fuera. Mario, empapado por la lluvia y jadeando, sostenía en brazos a un gato naranja. Algunos mechones de su cabello, mojados, se pegaban de forma irregular a su frente mientras la miraba con una expresión de súplica. Capítulo 17. Hoy no llevaba mucho tiempo en casa cuando le di el antiparasitario a Coco, y después se puso así. Mientras hablaba, se apresuró a explicarse. Yo no estoy diciendo que el medicamento de su tienda tenga problemas. Solo quería pedirte que lo revisaras y vieras qué le pasa. Fiona asintió para mostrar que comprendía. Con cuidado, tomó al gatito en brazos y lo llevó a una habitación más cálida y cómoda. El gato yacía sin fuerza sobre el cojín blando. Entrecerró los ojos con debilidad y ni siquiera podía levantar las patas durante un buen rato. La expresión de Fiona se volvió seria de inmediato. Le pidió a Mario que esperara fuera de la habitación y se puso los guantes para comenzar la revisión. Tras un buen rato de exámenes, por fin llegó a una conclusión. Coco solo tiene un poco de gases últimamente. No es nada grave. Ya le hice un masaje abdominal. Ahora te daré algunos medicamentos para eliminar los gases y regular la flora intestinal. Cuando regreses a casa, solo recuerda dárselos a tiempo. Además, presta atención a su alimentación. Intenta establecer buenos hábitos, horarios fijos, cantidades controladas y principalmente pienso para gatos. No le des productos de soja ni comida grasosa, cruda o fría. Mientras hablaba, se giró ligeramente y dejó ver a Coco detrás de ella. Parecía encontrarse mucho mejor. Se levantó despacio, movió la cola con calma e incluso bostezó perezosamente hacia Mario. Solo entonces Mario soltó un suspiro de alivio. El agua de lluvia resbalaba por su cabello y caía al suelo con un sonido de tic, tic. Gracias, señorita Nan. Si no fuera por usted, de verdad no habría sabido qué hacer. ¿Cuánto es la consulta? Se la pago ahora mismo. Fiona curvó los labios, con una sonrisa suave en el rostro. No hace falta. Es el primer paciente que atiendo desde que abrimos, y según la promoción de la tienda, no se cobra. Mario se quedó atónito y esta vez no insistió más. Tras observar un rato el estado de Coco, giró la cabeza y vio que Fiona le tendía una toalla seca. Sécate un poco. Te empapaste bajo la lluvia. Es fácil resfriarse así. En el instante en que Mario tomó la toalla,
Las puntas de sus dedos se rozaron sin querer. El calor se transmitió de inmediato desde los dedos hasta el pecho. Se le enrojecieron las orejas y retiró la mano rápidamente. Gracias. Fiona sonrió levemente. Su mirada se posó en Coco, que tras tomar el medicamento había recuperado el ánimo. Sus ojos eran cálidos y suaves. Desde entonces, Mario empezó a visitar con frecuencia la cafetería de gatos y perros. A veces ayudaba a Fiona a preparar café, otras cuidaban juntos a los gatos y perros. De vez en cuando, Fiona lo invitaba a comer, y después del trabajo salían a pasear juntos por la playa. La luz del sol del mediodía caía suavemente. Mario giró la cabeza y parecía que una aureola dorada se dibujaba alrededor de su sonrisa. Fiona no pudo evitar quedarse atónita, mirándolo fijamente. ¿Qué pasa? ¿Tengo algo en la cara? Mario se enderezó de golpe, como si todo su cuerpo se hubiera puesto rígido. Ella apartó la mirada apresuradamente, negó con la cabeza y respondió en voz baja. No, nada. Por un momento, el ambiente se volvió un poco incómodo. Ella bajó la vista hacia la arena suave bajo sus pies, intentando cambiar de tema. Ayer Wowo se escapó en plena madrugada, y al final tuve que molestarte para que me ayudaras a encontrarlo. Seguro que tú no descansaste bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si esta noche te invito a cenar? Cocinaré yo misma. Lo dijo todo de un tirón, obligándose a levantar la cabeza y mirarlo. Mario iba a rechazarlo directamente, pero al escuchar la última frase se detuvo en seco, mirando los ojos brillantes y expectantes de Fiona. Se oyó responder sin dudarlo. Claro, por la noche. Fueron juntos al mercado más grande de la zona a comprar ingredientes. Gracias a las habilidades culinarias que Fiona había aprendido tiempo atrás de una persona mayor, preparó una mesa llena de platos deliciosos. Incluso los gatitos y perritos se dieron un festín, disfrutando de una cena especialmente abundante. Mario no dejaba de elogiarla, asintiendo una y otra vez. Con este talento, abrir solo una cafetería es un desperdicio, aunque, comparado conmigo, parece que a Coco le gusta más la comida de aquí. Fiona giró la cabeza y vio a un gato naranja lamiendo con ansias el fondo del cuenco, apurando hasta la última gota de comida enlatada, como si aún no estuviera satisfecho. Mario terminó de hablar y guiñó un ojo con una sonrisa, mostrando 8 dientes perfectamente alineados. ¡Boom! Un estruendo ensordecedor resonó fuera de la ventana. A lo lejos, fuegos artificiales estallaron en el cielo. Las chispas doradas se elevaron hasta lo alto, esparciendo destellos brillantes como estrellas. Fiona y Mario levantaron la cabeza al mismo tiempo, y de forma tácita, ninguno dijo una palabra. Se limitaron a disfrutar en silencio de aquel momento tan hermoso. De pronto, Fiona pensó, poder tener ahora una vida tan tranquila y estable hacía que los dolores del pasado ya no parecieran tan importantes. Capítulo 18. Después de cenar, se sentaron juntos en la azotea a mirar los fuegos artificiales y las estrellas. Se miraron y sonrieron, como dos viejos amigos que llevaban mucho tiempo sin verse, charlando animadamente con licor suave hasta que amaneció. Al día siguiente, Fiona abrió los ojos aturdida y, de pronto, algo cruzó fugazmente su mente, despertándola por completo. Maldita sea. Ayer, de la emoción, había olvidado cerrar la barandilla de abajo. En ese instante, a Fiona le dolía aún más la cabeza. Bajó a mirar y, efectivamente, el Beagle y el Husky, conocidos como auténticos reyes del destrozo, ya habían dejado la casa hecha un desastre. La cocina, el baño y el salón no se salvaron. Todo estaba patas arriba. Incluso la pintura recién aplicada en las paredes se había desprendido en algunas zonas. Fiona recorrió el lugar con la mirada, sin ganas de vivir, y resignada se remangó para empezar a limpiar. Parecía que hoy no habría forma de abrir el negocio. Justo entonces, Mario, ya aseado, salió del baño y tomó las herramientas de limpieza de sus manos. Sacudió la cabeza con fingida lástima. Pensaba subir después de lavarme para darte personalmente esta trágica noticia, pero no esperaba que la descubrieras tú primero. Fiona suspiró con aire sufrido y, como en un relevo, volvió a entrar al baño. 1 hora después, la casa estaba más o menos ordenada. Aprovechó para subir al almacén del 3er piso y hacer una limpieza más a fondo. Cuando llegó al último rincón, Fiona se quedó paralizada. Aquellas eran las maletas que había traído cuando llegó por primera vez a la ciudad C. Con esfuerzo levantó una de las cajas, y a sus pies sonó un leve clac, como si algo hubiera caído. Fiona se agachó a recogerlo. Era una horquilla de madera. Junto con la horquilla, también cayó una nota de papel. En ella había una línea de letra firme y elegante. Para mi amiga Suyuan, que solo deseo que viva en paz y con salud. Al leer esas palabras, los dedos de Fiona comenzaron a temblar involuntariamente. Sintió un nudo en la nariz,
y sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Era una reliquia de la antigua directora del orfanato. Al mismo tiempo, la persona mayor a la que más respetaba. Si no hubiera sido porque aquella directora la protegió en su momento, Fiona quizá habría sido abandonada hace mucho tiempo, y mucho menos habría podido tener la vida que tenía hoy. Después de ordenar la tienda, con un mapa borroso en la mano y expresión vacilante, Fiona fue a buscar a Mario. Mario, yo quiero visitar a una antigua amiga de una abuela, pero no sé exactamente dónde vive. ¿Podrías ayudarme a mirar? Has venido a la persona correcta. Yo soy de aquí, de la ciudad C. A dónde quieras ir, puedo llevarte. Mario sonrió de repente, con un gesto claro y luminoso, como un paisaje tras la lluvia. No sabía por qué, pero cada vez que Fiona veía su sonrisa, se sentía tranquila, como si no hubiera nada en este mundo que él no pudiera resolver. Mario se preparó rápidamente y la llevó a varios lugares que se parecían a los del mapa. Al adentrarse en callejones antiguos uno tras otro, era como entrar en otro mundo. Senderos estrechos de piedra, muros desgastados, pórticos antiguos, todo desprendía un intenso aire histórico. La luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles y caía sobre el suelo formando manchas de luz, como huellas del tiempo danzando sobre la tierra. Después de girar por incontables callejones, por fin encontraron una casa exactamente igual a la del mapa. Sin embargo, la puerta principal estaba cerrada con llave, y no se podía ver qué había dentro. Fiona solo pudo volver a la entrada del callejón y preguntar con educación a unos ancianos que tomaban el sol sentados en sillas frente a sus casas. Disculpen, ¿la señora Suyoan vive aquí? Uno de los ancianos agitó lentamente su abanico, con una expresión llena de pesar. Pequeña, llegas tarde, ella ya falleció. Fue el mes pasado. Desde entonces, esa casa no ha vuelto a tener moradores. Al oír eso, Fiona sintió que todo a su alrededor se quedaba en silencio, como si el mundo entero hubiera caído en una quietud absoluta. Una sensación de arrepentimiento difícil de describir se extendió lentamente desde el fondo de su corazón hasta sus extremidades. Mario se detuvo detrás de ella, suspiró suavemente y extendió la mano con cuidado. Tras dudar un momento, terminó por rodearla con sus brazos. Ella era tan buena, ¿por qué ni siquiera pudo tener a su única amiga hasta el final? Al llegar a ese punto, Fiona no pudo evitar que una lágrima cayera. La nueva directora del orfanato era igual de hipócrita que Laura y los demás. Usaban los nombres de aquellos niños inocentes para enriquecerse sin escrúpulos, sin importarles en lo más mínimo su vida o su muerte. Si no hubiera sido por la protección de la antigua directora, a ellos mismos les habría costado incluso sobrevivir. Pero, ¿por qué tenía que acabar así? Julieta. ¿Julieta, eres tú? De pronto, una voz familiar sonó a sus espaldas. Capítulo 19. El cuerpo de Fiona se quedó rígido al instante. Su rostro perdió todo rastro de color. Al ver que no respondía, la persona detrás ya no pudo contenerse y se abalanzó directamente hacia ellos. ¿Quién eres tú? Suéltala ahora mismo. Suelta a Julieta. Al notar la reacción de Fiona, Mario sintió de inmediato que algo no iba bien y la protegió con firmeza detrás de él. Enderezó la espalda en silencio. Su mirada, normalmente amable, se volvió afilada y fría. ¿Y tú quién eres? Nuestros asuntos no te incumben. La expresión de Oliver se fue oscureciendo poco a poco. Su voz, grave, llevaba un matiz peligroso. Ella se llama Julieta. Soy su esposo. Lo siento, te has equivocado de persona. Fiona lo negó de inmediato. No me llamo Julieta, me llamo Fiona. Su expresión era extremadamente distante, como si de verdad nunca lo hubiera conocido. Oliver quiso decir algo más, pero su mirada cayó de pronto sobre Mario. En sus ojos apareció un destello de sorpresa que enseguida se transformó en una expresión de súbita comprensión. Julieta, así que como no pudiste obtener mi amor, ¿encontraste a alguien con un rostro parecido al mío para consolarte? Sonrió mientras negaba con la cabeza, lleno de seguridad. En realidad no hacía falta que hicieras esto. Mientras estés dispuesta a volver conmigo, te prometo que me entregaré a ti en cuerpo y alma. Después de todo este tiempo lo he pensado bien. Lo que sentía por Laura no era más que una pizca de novedad pasajera. A quien de verdad amo es a ti. Tras más de 2 años juntos, me di cuenta de que ya me había enamorado de ti. Fiona soltó una risa burlona y lo miró fijamente con frialdad. Oliver, ¿con qué derecho crees que te amo hasta ese punto? ¿Tanto como para huir a miles de kilómetros y aún así buscar a un sustituto tuyo? ¿De dónde sacas semejante confianza? Apenas habló. Aquellas palabras afiladas atravesaron el corazón de Oliver como un cuchillo. Julieta jamás le había hablado con tanta dureza, incluso cuando se enfadaba. Rara vez lo hacía. Nunca imaginó que su verdadero yo fuera así. Oliver se quedó atónito unos segundos y luego forzó una sonrisa torpe. Julieta, somos marido y mujer. Antes me cuidabas con todo detalle.
Deseabas estar a mi lado a cada momento. ¿Cómo es posible que no me amaras? ¿Cómo iba a ser posible? Repitió esa frase una y otra vez en su mente. Al preguntárselo a ella, también se lo estaba preguntando a sí mismo. ¿Cómo podía no amarlo? Fiona apenas le lanzó una mirada antes de apartar los ojos, como si no tuviera ningún interés en discutir ese tema con él. Mira. Julieta, mira, aquí está la prueba. Oliver rebuscó nervioso en sus bolsillos durante varios minutos y, para su sorpresa, sacó un libro de matrimonio de color rojo intenso. En la foto aparecía claramente el rostro de Fiona. Ella alzó una sonrisa gélida y clavó la mirada en los caracteres negros impresos. Oliver, fíjate bien. En el certificado de matrimonio el nombre que figura es Amanda, no el mío. El cuerpo de Oliver se tensó de golpe. Miró el documento en su mano con incredulidad. Durante todo ese tiempo, ni una sola vez había leído con atención el nombre que aparecía allí. Su expresión cambió. La voz se le volvió mucho más baja por la vergüenza. Julieta, vuelve conmigo. Estos días he estado lleno de remordimientos, viviendo cada día en arrepentimiento y culpa. No dejo de pensar que la persona que siempre se preocupó por mí y me cuidó fuiste tú. ¿Cómo pude estar tan ciego, empeñado en proteger siempre a los demás? Yo, al decir esto, parecía arrepentido hasta el extremo. Incluso la voz empezó a temblarle, pero Fiona no se dejó conmover en absoluto. Le lanzó una mirada de reojo, llena de burla. Oliver, ¿no te parece ridículo escucharte decir todo eso? Cuando Laura se escapó de casa, me obligaste a dormir en el patio. Cuando hubo un incendio en la gala benéfica, a quien salvaste primero fue a ella. Incluso por ella fuiste capaz de abandonarme sola en una montaña rodeada por todos lados. Y eso sin contar todo lo demás, que sería interminable. Y ahora te plantas aquí, tan campante, diciendo que me amas. ¿De verdad no te da vergüenza? El rostro de Oliver se volvió pálido al instante. Su cuerpo entero quedó rígido, como una estatua. Solo pudo ver cómo aquella figura que tanto anhelaba volvía a alejarse de él. Una vez más. Capítulo 20. Pasaron algunos días más. Apenas Fiona abrió la puerta del local por la mañana, una figura conocida apareció de inmediato ante sus ojos. Parecía no haber dormido en toda la noche. Tenía el rostro demacrado y pálido, los ojos apagados y sin brillo, y todo su cuerpo desprendía un aire de agotamiento extremo. La ropa que llevaba ya no estaba perfectamente planchada como antes, sino arrugada y caída sobre su cuerpo de forma desaliñada, dándole un aspecto miserable, sin rastro alguno del porte que alguna vez tuvo como heredero de la familia Rodríguez. Al verla, los ojos apagados de Oliver Rodríguez se iluminaron al instante. En un parpadeo, ya estaba frente a ella. Julieta, mientras estés dispuesta a volver conmigo, haré lo que sea. Fiona no le prestó atención y siguió ordenando cosas detrás del mostrador. Oliver se quedó de pie, sin saber qué hacer, y forzó una sonrisa. Entonces, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Seguía sin obtener respuesta. La campanilla de la puerta sonó. Un cliente entró con la intención de pedir un café, pero al ver la mirada de Oliver plantado frente al mostrador, se sobresaltó y se dio la vuelta para marcharse. Fiona finalmente no pudo soportarlo más. Levantó la cabeza con impaciencia. Sus ojos estaban llenos de hastío. ¿Qué es exactamente lo que quieres? Oliver apretó los labios, bajó la mirada para ocultar la decepción en sus ojos, y habló con una voz ligeramente ronca. Julieta, solo quiero ayudarte. Apártate. ¿No escuchaste que ella dijo que no te necesita? Una voz implacable sonó desde atrás. Un hombre alto, vestido con una camiseta blanca lisa, empujó la puerta y entró, colocándose delante de Fiona con gesto poco amistoso. Oliver lo reconoció de inmediato. Era el hombre que aquel día parecía tan cercano a Julieta. Su rostro se ensombreció al instante. Sus ojos se volvieron afilados y hostiles, brillando con una luz feroz mientras lo miraba fijamente. Esto es entre Julieta y yo, no es asunto tuyo. Mario no se dejó intimidar y bajó deliberadamente la voz. Entonces deberías darte cuenta aún más de que ella no quiere verte. Oliver miró instintivamente a Fiona. Ella seguía con una expresión fría, como si hiciera lo que hiciera no tuviera nada que ver con ella. De repente, se le acabaron las fuerzas. Giró la cabeza y le lanzó a Fiona una última mirada, mezcla de resignación y desesperación. Antes de salir del local, permaneció allí desde que salió el sol hasta que se puso, hasta que afuera todo quedó a oscuras y la tienda cerró. La diferencia de temperatura entre el día y la noche en la ciudad se era enorme. El frío le hacía temblar sin control, pero aún así se mantuvo de pie afuera, observando en silencio aquella figura tranquila al otro lado del cristal. Cuando por fin Fiona salió tras cerrar el local, Oliver se adelantó de inmediato y volvió a detenerla. Julieta, por favor, vuelve conmigo. La lluvia caía de forma tenue y constante. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos,
completamente quebrados. Fiona le lanzó una mirada fría y siguió caminando hacia casa, sin intención alguna de responderle. Una gata blanca llamada Ivy se acercó sigilosamente, lo miró de reojo con desprecio y le lanzó una zarpada sin piedad. Un dolor punzante recorrió el dorso de su mano, y Oliver no pudo evitar soltar un gemido ahogado, pero Fiona no se dio la vuelta. Oliver se quedó de pie, aturdido, mirándola marcharse, con los ojos enrojecidos hasta el borde. Él lo recordaba claramente. Antes, con que se sintiera un poco mal, Julieta corría enseguida a su lado para cuidarlo, preocupándose por él, preparándole todo tipo de comidas medicinales y ocupándose personalmente de su día a día. Pero ahora, incluso viéndolo herido con sus propios ojos, ella no le dedicaba ni una sola mirada. Un dolor inmenso brotó de golpe desde lo más profundo de su corazón. Oliver dio un paso al frente de manera instintiva y la alcanzó. Agarró la muñeca de Fiona con fuerza. Su voz rozaba la súplica. No te vayas. Julieta, ya he cortado todo contacto con Laura. Te lo prometo, a partir de ahora, a mi lado solo estarás tú. Al oír el nombre de Laura, la persona frente a él reaccionó por fin. Fiona alzó ligeramente la mirada y habló con una calma absoluta, como si estuviera preguntando qué cenarían esa noche. Entonces, ¿sabes lo que ha hecho Laura? Mientras hablaba, lo miró fijamente a los ojos. Sus pupilas negras y brillantes parecían atravesarle el alma. Oliver se sobresaltó ante esa mirada. Se le cerró la garganta y, de pronto, no pudo pronunciar una sola palabra. ¿Sabes cuántos beneficios ha obtenido en estos años a escondidas? ¿Cuánta gente ha perjudicado? Fiona lo miró fijamente y elevó la voz de forma abrupta. El tono contundente caló hondo. Oliver abrió la boca, pero no respondió. No lo sabía. Nunca se había molestado en averiguarlo. Tras un largo silencio, Fiona curvó los labios con frialdad. En sus ojos cruzó un destello de decepción, y su expresión volvió a ser gélida. Claro, para ti, Laura nunca puede estar equivocada. Capítulo 21. No es así. Oliver reaccionó por fin, haciendo todo lo posible por negarlo. Julieta, no te preocupes. Ahora mismo iré a investigar. Yo me encargaré de averiguar todo lo que ha hecho Laura. Van. Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta se cerró de golpe, aislando por completo su voz en el exterior. Oliver se quedó rígido por un instante. Solo pudo bajar la voz y murmurar para sí mismo. Investigaré todo lo que ha hecho Laura, absolutamente todo. Después, inclinó la cabeza y esbozó una sonrisa amarga y solitaria. Así que, ya ni siquiera tenía paciencia para escucharlo terminar una frase. Se dio la vuelta. Con las manos temblorosas sacó el teléfono y marcó el número de su asistente, hablando entre dientes con rabia contenida. Averigua todo lo que Laura ha hecho estos años. Todo. Cuanto más detallado, mejor. Colgó la llamada. Se dirigió al aeropuerto más cercano a toda prisa, pero no esperaba encontrarse allí con Laura. Oliver, por fin te encontré. Vuelve conmigo rápido. La empresa es un caos total. Como de costumbre, Laura se lanzó a sus brazos con fragilidad afectada, sin darse cuenta de que la mirada con la que Oliver la observaba ya no era la misma. Oliver mantenía el rostro serio. En sus ojos se agitaba una emoción distinta, oscura, como un agujero negro a punto de tragársela. ¿Por qué estás aquí? Laura se sintió inexplicablemente inquieta bajo esa mirada y desvió los ojos sin poder evitarlo. Yo estaba preocupada por ti. Te fuiste sin decir nada. No pude quedarme tranquila, así que vine a buscarte personalmente. Oliver apartó la mirada y no dijo nada más. Solo entonces ella soltó un suspiro de alivio. De regreso a la casa Rodríguez, Oliver salió directamente hacia la empresa, mientras Laura recorría la villa entera con entusiasmo. Por su actitud, era evidente que no había encontrado a Julieta, y ahora que el compromiso con la familia Cruz se había cancelado, entonces ella, ¿no se convertiría en la futura señora de la familia Rodríguez? Pensando en eso, tarareó alegremente mientras manipulaba a su antojo cada adorno de la casa. Por otro lado, en la oficina, el asistente, conteniendo la respiración, le entregó los documentos investigados, tan nervioso que ni se atrevía a respirar fuerte. Oliver tomó los informes. Al instante frunció el ceño. En sus ojos ardía una furia incontenible. Su rostro estaba tan sombrío como las nubes antes de una tormenta. Apretó los labios con fuerza, todo su cuerpo temblando mientras reprimía el estallido que rugía en su interior. El aire alrededor parecía volverse denso y opresivo. El asistente no se atrevía a emitir ni un solo sonido, temiendo provocar su ira con una sola palabra equivocada. Resultó que todo el mundo benéfico de Laura no había sido más que una farsa. En secreto, se había confabulado con el nuevo director del orfanato, utilizando los nombres de aquellos pobres huérfanos para amasar dinero de forma desmedida. Una vez explotados, los arrojaban de vuelta al orfanato,
sin importarles en absoluto si vivían o morían. La alergia a las mantas fue fingida. El accidente en la subasta benéfica también fue manipulado por ella. Aquel día, junto al lago, fue ella misma quien empujó a Julieta al agua, y luego regresó acusándola falsamente de haberse caído sola. Incluso los aldeanos de la zona montañosa que golpearon a Julieta, también fueron contratados por Laura. Laura había hecho tantas cosas para dañar a Julieta a sus espaldas, y él no había sabido absolutamente nada. De vuelta a la casa Rodríguez, Oliver apretó los documentos en la mano. Todo su cuerpo temblaba de rabia. Tras bajar del coche, sus pasos eran pesados. Cada uno llevaba una furia difícil de contener, como si no estuviera pisando el suelo, sino su propia ira. Oliver, ¿ya regresaste? ¿Resolviste tan rápido los asuntos de la empresa? Al verlo, Laura corrió de inmediato a su encuentro. En el cuello y las orejas llevaba aún las joyas que Oliver había regalado en su día a Julieta. ¡Paf! Oliver le arrancó de un tirón el collar del cuello y le dio una bofetada con toda su fuerza. Laura, ¿cómo te atreviste a ocultarme todo esto durante tanto tiempo? El impacto la hizo caer al suelo. Su mejilla derecha se hinchó y enrojeció al instante. Se cubrió el rostro con la mano, y en sus ojos apareció un miedo inmenso. Oliver, ¿tú ya lo sabes todo? Capítulo 22. Puedo explicarlo. El dinero que me diste, es cierto que no lo usé para caridad, pero, cállate. Oliver apretó los puños con fuerza. Los nudillos se le pusieron blancos. Su pecho subía y bajaba violentamente, como si la ira estuviera a punto de devorar por completo su razón. No es solo eso. ¿Qué fue todo lo que le hiciste a Julieta? El rostro de Laura se quedó rígido y perdió el color al instante. Al verla así, la furia en el corazón de Oliver se avivó aún más. Levantó la mano y dio una orden. Llévensela a las montañas y manténganla vigilada, y llenen la casa con todo aquello a lo que sea alérgica. Apenas terminó de hablar, Laura empezó a negar frenéticamente con la cabeza. No, Oliver, no puedes hacerme esto. Las lágrimas rodaban una tras otra por sus mejillas, pero esta vez, Oliver seguía igual de frío, sin el menor rastro de compasión. Unos días después, tras un largo viaje, Laura ya estaba tan hambrienta que había perdido todas sus fuerzas. Cubierta de suciedad, yacía en la parte trasera del vehículo. Su garganta estaba tan ronca que no podía pronunciar ni una sola palabra. El camión se detuvo, como una muñeca de trapo destrozada. Fue arrojada dentro de una choza oscura y ruinosa. El interior estaba lleno de polvo y objetos abandonados. Al instante siguiente, alguien introdujo en la habitación montones de cosas enmohecidas. El olor a moho se propagó rápidamente por el aire. Laura era alérgica al moho desde pequeña. Apenas percibió ese olor. Se incorporó de golpe, con el rostro desencajado por el dolor. Se llevó las manos al cuello. Su cara se puso roja e hinchada, y sus facciones se deformaron al instante. No, auxilio. Que alguien me salve. Me equivoqué. Oliver. Me equivoqué. Oliver estaba de pie fuera de la ventana, observándola con frialdad mientras se retorcía de dolor, hasta que poco a poco perdió el conocimiento. 3 días después, Laura despertó por fin. Al abrir los ojos, descubrió que ya no estaba en aquella habitación. Una alegría repentina brotó en su corazón. Pensó que Oliver por fin había decidido perdonarla, pero no sabía que aquello no era más que el comienzo de la pesadilla. De repente, un cubo de agua helada cayó sobre su cabeza, haciéndola temblar sin control. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrojada directamente a un embalse congelado. El agua gélida, mezclada con trozos de hielo, se coló dentro de su ropa, como miles de agujas clavándose brutalmente en su piel, dejando solo un dolor punzante y despiadado. Laura abrió la boca con desesperación, intentando pedir ayuda, pero ya no era capaz de emitir sonido alguno. Oliver, tú no morirás bien. Clavó la mirada en Oliver, que estaba en la orilla, y en medio de una desesperación extrema fue perdiendo poco a poco la conciencia. Al día siguiente, Oliver hizo públicas todas las pruebas de la connivencia entre Laura y el nuevo director del orfanato. Todos los pecados que habían cometido quedaron expuestos a la luz del día, esperando el juicio de todos. De la noche a la mañana, Laura pasó de ser la supuesta ángel de la caridad a convertirse en una rata callejera repudiada por todos. Todas las casas y coches a su nombre fueron sacados a la luz y destrozados sin piedad. El resto de los fondos benéficos fue recuperado en su totalidad. El director del orfanato fue investigado, destituido y finalmente condenado a cadena perpetua. Aquellos niños inocentes fueron por fin rescatados y recibieron el apoyo de innumerables personas de buen corazón. Todo parecía haber llegado a su fin, excepto para Oliver. Después de hacer todo eso, no sintió el alivio que había imaginado. Al contrario, su corazón se volvió aún más pesado. De pronto se dio cuenta
La persona más despreciable no era Laura, ni nadie más, era él mismo, pero ya había agotado todos los medios posibles, y aún así, no lograba aliviar, ni siquiera un poco, el dolor que llevaba en el corazón. Oliver se sentó solo bajo las farolas del atardecer. Su sombra se alargaba infinitamente mientras miraba al horizonte con la mirada vacía. En la comisura de sus labios se dibujaba una sonrisa amarga, casi imperceptible. A partir de ahora, en su mundo solo quedarían él y la noche interminable. Capítulo 23. El rocío de la madrugada aún no se había disipado. Mario ya estaba ocupado en el jardín. La luz del sol se filtraba entre las hojas y caía sobre su rostro concentrado. En ese instante, parecía fundirse por completo con la naturaleza. Mira, tu rosal está creciendo cada vez mejor. Se secó el sudor de la frente y corrió hacia Fiona como si buscara reconocimiento. Fiona sonrió con suavidad y sacó del cesto un pastelito blando y fragante. Muchas gracias por estos días, señor Monitor Su. No esperaba que fueras tan polifacético. Incluso sabes hacer esto. Este pastel lo acabo de preparar esta mañana. Pruébalo. Mario bajó la cabeza de forma instintiva y dio un bocado directamente de su mano. El calor en la punta de los dedos se transmitió al instante, y Fiona se quedó congelada. Durante un momento, sus miradas se cruzaron. En los ojos del otro apareció un sentimiento distinto, difícil de describir. Mario sonrió levemente, y el corazón de Fiona se llenó sin motivo de una corriente cálida. Incluso su respiración se volvió cuidadosa, como si temiera romper aquella ternura fugaz. Fiona, en realidad, me gustas. La miró fijamente a los ojos, transmitiendo su sentimiento más sincero. Fiona reaccionó de golpe, sobresaltada por esas palabras. Retiró la mano con rapidez y se giró. Yo, aún tengo cosas que hacer en la tienda. Me voy primero. Dijo la frase de forma atropellada y salió corriendo como un conejo, desapareciendo en un instante. Hasta la noche. Fiona cerró la tienda arrastrando el cansancio en el cuerpo, pero la escena de la mañana seguía repitiéndose una y otra vez en su mente. Durante todo el día había intentado ahuyentar esa sensación extraña trabajando sin parar, pero no había servido de nada. Cerró la puerta y se dio la vuelta. Una silueta que apareció de repente la asustó. Mario, ¿es que caminas sin hacer ruido? Retrocedió varios pasos y se llevó la mano al pecho para calmarse. Mario, rara vez, no replicó, no dijo nada. Simplemente avanzó paso a paso hacia ella. Luego giró ligeramente la cabeza y sus ojos se curvaron con una sonrisa. Al segundo siguiente, un ramo de rosales blancos, fragantes, apareció frente a Fiona. Fiona. Hoy estuve todo el día buscando, solo para encontrar un rosal blanco como este. Las mejillas de Fiona se sonrojaron de inmediato. Bajó la cabeza y habló en voz muy baja. Mario, lo que dijiste esta mañana, haz de cuenta que no lo dijiste. Eres monitor marino y en el futuro tendrás que ir a trabajar a otras zonas del mar. Yo solo quiero quedarme aquí tranquilamente. Pensó que, al oír eso, Mario se daría por vencido. Pero no solo no lo hizo, sino que la miró con total seriedad. No pasa nada. Estoy dispuesto a quedarme por ti. Mario dejó las flores a un lado y tomó sus manos con cuidado, como si sostuviera el tesoro más valioso del mundo. Ser monitor marino es solo un trabajo, no el sueño de toda mi vida. Comparado con eso, tú eres mucho más importante para mí. Al ver aquellos ojos negros y profundos, Fiona se quedó sin palabras. Cuando estaba en la familia Rodríguez, todas las decisiones grandes y pequeñas dependían de Oliver, y cuando era niña en el orfanato, también era así. Nunca tuvo derecho a elegir libremente. Solo sabía ceder y adaptarse a los demás. Incluso cuando Oliver fue a buscarla, la frase que más repetía era, vuelve conmigo. Nunca hubo nadie que dijera, me quedaré por ti. Pero ahora, parecía que por fin había encontrado a esa persona. Las lágrimas empañaron sus ojos. Fiona esbozó una sonrisa radiante y, sin dudarlo, se lanzó a los brazos de Mario. Yo también. Al instante siguiente, el telón oscuro del cielo fue rasgado por una flecha plateada, y fuegos artificiales deslumbrantes estallaron en lo alto, formando un cuadro resplandeciente. Los dos se abrazaron con fuerza, reflejando en sus ojos un amor intenso y sincero.